3 es peor. ¿Se puede decir bosta en radio? Patético. Lo más difícil que me ha tocado escuchar. No, ellos están permanentemente en la trinchera. Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición. Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Absolutamente inadecuada la musicalización, a mi entender, pero bueno, ya lo discutiremos. ¿Qué tal, Nicolás Batalla? ¿Cómo andamos, Sapo? Muy bien. Hola, Jorge Valmeri. Muy buen viernes para todos. Oh, Incorpora el viernes. No existe el viernes. Viernes para todos. Entiendo que estamos en vísperas del 1 de mayo, una de las plataformas, dentro de la plataforma, te pregunto a vos, Nicolás, que capaz que hablaste con algún dirigente de la central sindical. No, mañana. Va a estar la jornada de 6 horas. Sí, la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario es uno de los puntos que va a estar arriba de la mesa. Un combo podría ser de lunes a jueves, la semana laboral, y ahí sí digamos... Viernes. Claro, jugaría el viernes. Sapo, mañana... nos queda todo un viernes enorme por delante para laburar. Mirá, te lo explico cortito. Sí, Jueves, 1 de mayo, no va a haber fácil desviarse. Estamos en pie de guerra. Muy a mi pesar. No se viene el programa del 1 de mayo de fácil desviarse. Vamos a estar con el día libre por ser trabajadores. Por ser trabajadores nos lo merecemos. Para mí esto es un servicio esencial y tendría que estar el mañana al aire. Pero bueno. Esencial es que me tome el día. Y entonces nos queda este miércoles y el viernes se fusionan, Sapo. Es un viernes. Viernes. ¿Qué quiere decir que se fusionen? Porque bueno, el viernes es viernes. Va a ser parte de un mismo contenido. El viernes no es nada. Seamos sinceros. ¿Vos pensás trabajar el viernes? y voy a venir. ¿Vos no vas a venir el viernes? Con la actitud de... Se marca tarjeta. El viernes está Mario Vergara como entrevistado, para empezar. O sea que vamos a tener que preparar. Buen día. ¿Cuáles son tus propuestas? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, no creo que tenga que ser así. Creo que esperamos de vos. Esperamos, como en todas las entrevistas, preparación. Qué horrible lo de Cairo, ¿eh? ¿Qué tenés para decir al respecto? ¿Por qué no solucionan lo de la basura? 35 años Montevideo está sucia, ¿eh? ¿Qué vas a contestar? Mucho también. Dos preguntas, marco tarjeta en y tono me voy. Pesuti, que no sé. Y bueno, ¿querés que lo interpele? Lo interpelo. Le hago dos interpelantes, marco la tarjeta y me voy. Viernes, Sapo, viernes. Pero ¿por qué no hacemos más fácil y lo tomamos sándwich? Porque sería muy difícil explicar por qué Mario Vergara, que ya está coordinado para el viernes, aparecería solo en el estudio hablando, ¿no? No, si es por él viene y está todo el programa hablando, solo. Le das el micrófono y... Cucuruchero viejo también decís. Sí, cualquier político que le pide... Lo mejor que le puedes dar es una audición. Una audición, Mario, jugá. Tuya, Mario. Tuya, Mario. Igual no estoy de acuerdo, ¿eh? ¿En qué? Que la audición no necesariamente te ayuda. Porque me parece que lo que más te ayuda es tener una entrevista más o menos exigente de la cual puedas salir bien parado. Sí, claro, soy un político y ¿qué me rinde más? ¿Tener una hora para hablar yo de lo que quiero o ir a que 4 periodistas en la tele me aprieten durante 45 minutos con todas las cosas malas que hay en mi administración? Hay 3 formas. formas. Claro, es un negocio, Nico. Obvio, me sirve. Jorge, ¿dónde firmo? Hay 3 formas. No, yo creo que la opción audición es la segunda mejor, la tercera mejor, o sea, la peor es una entrevista más o menos seria. Y la mejor es el entrevistador que te pivotea, ¿no? Centrelli. ¿No? Esa es la mejor, porque hasta casi que guionada. Como las columnas, hay columnas de programas, ¿no? Que uno piensa que están teniendo un intercambio, en realidad eso viene todo guionado. Guionado, sí. Todo guionado con la pregunta y la respuesta. Ese formato columna
pero uno piensa que se está dando un diálogo, en realidad no. Se está ¿Estás diciendo dando que hay entrevistadores que No. tienen guionada? No, son columnas. Vos columnas. entendés que está preproducido, ¿no? Es una forma de que no sea un masazo del columnista hablando todo el tiempo. Te manda las preguntas, vos se metes preguntas. ¿Pero y te pasa va a eso con responder. el periodismo político, estás diciendo? No, con las no, columnas. con- Una columna. Como si Fernando Medina, en vez de venir y hablar y nosotros básicamente tratar de boicotearle permanentemente la columna, claro. poniéndole Miguelitos y sacándolo del tema, venga con algo escrito y vos siguieras el guión y le dieras los pies para que él pueda hacer más ordenada su presentación. Es como se hacía una columna de antaño, ¿no? La columna de antaño era con la pregunta preescrita por parte del columnista que se la da al periodista. Pregúntame esto. Pregúntame esto. Así seguimos un orden, digamos, de argumentativo, lo que sea, y se hace más ameno para el escucha. Vos- No va a pasar eso con Vergara. No. Vos decís que no viene Vergara y te dice preguntame por el casino de la Intendencia y por qué no es el único casino que no da plata. Preguntámelo. Se lo pregunta. Si me dice eso, te lo pregunto. Las chances de que te venga y te diga preguntame esto son nulas. sapo. Nulas. Por eso, no va a pasar. Entonces, lo mejor es un entrevistador centrista, digamos. No, pero Para no- Vergara, Jorge está diciendo que es mejor. Porque vos decís, no es Pero es lo peor, no o es sea, necesariamente mejor tener una audición pero si vos tenés que una buena entrevista. Si vos tenés un programa amanuense, Sí. ¿no? De un determinado político, de un determinado partido, Sí. existen muchas posibilidades de que tengas una audiencia que vaya en la misma línea, ¿no? Porque si no, no te van a soportar. No. Entonces, que venga a un programa a que se le tiren centros para una audiencia que quiere que haga goles y gritarle los goles, no le va a servir mucho, porque esa gente después lo va a ir a votar. Ya tiene la barra Lo- satisfecha. Me parece que lo mejor que podés hacer es. Es decir, una entrar audiencia donde lo en- cuestionan No, y no lo entrar en quieren agu- en para que los aguas- periodistas lo cuestionen. Entrar en aguas inciertas. Entrar en el voto indefinido, Pero en no, el no público eso. más crítico. Con determinadas reglas, ¿no? Que eso ya todo de madre, digamos, ¿no? No, Que bueno. tener un pero desquiciado que te obvio, empieza re, a pero increpar es el cosas. pacto de una entrevista normal. No ser un por eso. desquiciado. ¿Eh? ¿Dónde- no ser dónde un está desquiciado. eso? Bueno, es verdad. ¿Dónde está eso? Ah. Pero Nico, vos decís que en el caso de Está Vergara, cambiando mucho el periodismo. la audición, o sea, Digo, Vergara o cualquier otro. que ¿no? Vergara le demos 45 minutos de espacio en Fácil Desviarse, en FM del Sol, para que él hable solo. ¿No es mejor que lo entrevistemos nosotros? Pero- no tengo que tiene una audición partidaria en una radio fija ya. Te digo acá, desembarca Vergara sin que nadie sepa y dice, Mario, tuya durante 45 minutos. Vos decís que eso no lo va a hacer va a más ser- benéfico que Con la respeto entrevista? a Vergara, pero corre para Lema, para Esqueloto. No sé si con Roque García, pero va a ser mucho menos entretenido una persona monologando que una conversación con varias personas. Tiene que estar bien producido. Bien producida, con una guitarra. Tiene que estar bien producido. O sea, tiene un momento donde que Vergara canta. No, tiene, un sí, momento para- tiene un momento donde acepta No va a mensajes. ser- Para la Sí, llamado próxima a la campaña, audiencia. produzcanlo. Te la hago Para cortita, todos Nico. los candidatos, Sí. 15 minutos de es tu tiempo. De esos 45 ¿vos preferís minutos? escuchar 40 minutos de una entrevista o preferís escuchar 5 minutos de una cadena? Está bien O producido. sea, Pero ni, me ni estás- siquiera, ni siquiera pero me podés estás- escucharte, ni siquiera, la idea de escucharte 5 minutos de una cadena, de una audición, Sí. se te cae. Porque estás asumiendo que la Uno y audición. medio. Porque estás asumiendo que la audición es un producto en modo bodrio cadena. A mí, dame un político y yo te agarro esos 45 minutos que hubieran sido una emboscada desayunense de que te van a llenar la cara de Dejá hablar dedos. en esos términos del programa, que es muy serio y responsable. ¿Cómo se maneja? Si en vez de Como la vos Nicolás. dar una entrevista a periodistas objetivos, serios, rigurosos, que te van a estar increpando durante 45 minutos sobre todas las cosas que haces mal. Lo pones con una paraguaya, lo No, pones con. no, si vos a eso agarrás y le das 45 minutos y le decís, hacemos un monologuito, vos vas a entrevistar a alguien afín a tu sector político para que parezca que hay un diálogo interesante, hacemos un show musical, va a venir una banda a tocar, no sé qué, vos después vas a tocar la guitarra, eso capaz que le termina sirviendo mucho más. Pero lo que pasa es que vos ahí matás la esencia del programa y el pacto que tenés con su audiencia. Si el programa empieza a hacer eso, va a haber un cambio en el tipo de audiencia que va a Pero no tener. estamos hablando del programa, No estamos hablando del de programa. lo que ¿Qué cuánto le sirve a un beneficia a político? Vergara. ¿Qué le sirve a un político? En una tarde. A Vergara lo benefició tener apoyo en el MPP, a pesar. Y eso básicamente fue lo que le Y ya permitió está. llegar Que a le la provincia de era lo que Montevideo. precisaba. Le produjeron la campaña. Exactamente, ya está, digamos, eso ya, el apoyo más grande está. Después, si él necesita arrimar algún votito más, yo creo que le viene mejor que pueda hablar, como dice Jorge, producirse, ¿no? Ese espacio, ¿no? Con show, con llamadas en vivo de la gente.
Responde mensajes de la de gente gente. que son militantes que dicen, Pero eso no va Mario, eso no anécdotas de hay muy de- pocas posibilidades de que salga Mario, bien. ¿por qué todo el anécdotas mundo...? de la barra. Me llega un mensaje acá al 097-441-443 que dice: Mario, ¿por qué viven hablando de Arim y de Cairo y nada sobre Besosi? Y ahí dicen que es inocente. ¿Sabés qué, Juan de la Unión? Tenés toda la razón del mundo. Y ahí arrancás, ¿entendés? Me parece muy difícil que eso salga bien con la mayoría de los candidatos. Ujú. No, hay algunos que son medio moplos que no les va a costar. No van a ser tan cancheros. Bueno, hay mucho tema para meter. Hay un breaking news, de hecho, es un breaking news, no, tiene que ver con la discusión que tuvimos durante la última semana vinculada a la conferencia de prensa que dio la ministra de Industria y el presidente Yamandu ¿Ya están? Orsi con respecto a la situación financiera de ANCAP. La oposición decía que esto era la previa de lo que se entendía iba a ser un ajuste de los precios de los combustibles. Bueno, ahí ya está el informe de la URSEA, el precio de paridad de importación, y hay que ver ahora, confirmar qué decisión toma el gobierno. Ya hay una primera información, hay que ver si se confirma sobre si el Ejecutivo va a mantener, va a subir o va a bajar las naftas y el gasoil. Así que en el próximo bloque seguramente ya tengamos esa información que está en desarrollo. Pero ahora capaz que nos metemos con un tema que, si se quiere, le faltaba una suerte de cierre o no. Hay unos que dicen que está cerrado, otros entienden que este tema no está laudado, que es el caso Arim, ¿no? El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien fue señalado en un informe de la pecera ayer de irregularidades que tenía en una casa que tiene en el balneario Solís, es decir, básicamente no tenía el final de obra y eso eventualmente podía incidir en los impuestos que paga o no paga. Para el gobierno es un tema cerrado, ya ayer más o menos recorrimos el asunto. Tema resuelto, dice Orsi. Sí. Caso cerrado, Sí. dice Alejandro Pacha Sánchez. Cambió el ladrillo. Caso cerrado. Caso cerrado, que caso cerrado es más lapidario, ¿no? Caso cerrado. Caso cerrado. No me rompa el huevo. Claro, caso cerrado. Caso cerrado. Pero el tema resuelto también en el tuit de Orsi cuando habló de lo de Cairo, cuando se definió que renunciaba. Tema resuelto es tipo también, no me rompa más la bola. Tema resuelto. Acá Pacha Sánchez, caso cerrado. No sé si lo tenemos al Pacha. Podemos escuchar parte Vamos de a lo que escucharlo decía porque en realidad el gobierno entiende que esto es un caso cerrado, pero y estamos esperando, bueno, cuáles eran las reacciones de la oposición. Si va a seguir sobre el tema o no. Bueno, hay novedades de último momento. Pero primero escuchemos al secretario de la Presidencia. Ha sido absolutamente claro que ha construido su vivienda en el marco de la normativa nacional y cómo efectivamente tiene algunas dificultades con respecto a la construcción de la vivienda, todavía no ha cerrado su obra porque le resta por construir un conjunto de temas. Eso le pasa generalmente a muchos uruguayos que contratan una obra con el constructor y luego tienen discusiones. Pasa en la obra pública nacional, en donde después hay debates, controversias, arbitrajes acerca de si hizo bien la empresa o hizo mal y si uno tiene que terminar de pagar efectivamente lo que está y lo que no. Y en ese proceso está, y para mí es un caso cerrado. No tengo más comentarios para hacer al respecto. Bien, por ahí la palabra de Alejandro Sánchez. Hay, por lo pronto, una definición de tiempos mucho más veloz que lo que pasó con el caso Cairo. No sé, no tengo claro si es porque hubo una evaluación en el primer momento de que la situación era distinta o porque también hubo un aprendizaje de que, bueno, si se deja pasar mucho tiempo, eso puede llegar a instalar determinado escenario donde cual mantener el jerarca se vuelva imposible. La situación ya la había explicado más o menos Arim en el día de ayer. Tenía que ver con eso, una construcción que se hizo en determinado momento que no tuvo el final de obra. Y la consecuencia de que no tuviera el final de obra tiene efectos en los impuestos que se terminan pagando, por lo menos en la magnitud de los impuestos que se terminan pagando. Cuando vos declarás el final de obra, la Intendencia comunica el valor catastral, comunica el final de obra, se actualiza el valor catastral y por lo tanto, a partir de ahí es que empiezan a cobrarse, no es a partir de ahí que empiezan a cobrarse los impuestos, se readecúa, se modifica los impuestos que le corresponden a ese lugar. Eso es lo que no ocurrió en este caso, por eso de hecho estaba exonerado
de primaria y bueno, eventualmente la contribución inmobiliaria sería menor. Esa es la discusión sobre cuáles son los perjuicios que generaría o que genera para una administración la situación en la que él estaba. Después tenés que entrar en la discusión de, bueno, qué tan grande es o no la irregularidad de no haber dispuesto el final de obra, algo que si vos querías vender el inmueble, en algún momento lo ibas a hacer porque tenías que hacer una declaración jurada donde un arquitecto certifica justamente cuáles son las construcciones que hay ahí, y entonces ahí ya se modifica el valor catastral. En el momento de la venta eso quedaría resuelto. Eventualmente vos podrías hacerlo previamente, vos mismo hacer esa declaración jurada por motus propios para actualizar qué es lo que tenés en tu predio y entonces empezar a pagar los impuestos que corresponden porque se toma de ahí los impuestos que tenés que pagar. Sí, Arim dijo que tenía unos desperfectos al solucionar la casa, entonces por eso había definido no hacer el final de obra y venía aplazando también a su vez el arreglo de esos. Bueno, claro, esa es la otra discusión. Bueno, ¿cuándo una obra está cerrada? ¿Cuándo podés pedir el final? ¿Cuándo podés no? ¿Cuándo deberías hacer el final de obra? No hay un plazo establecido para hacerlo. Se supone que si vos abriste la obra, tenías un determinado proyecto, bueno, ¿en qué medida ese proyecto es el que se terminó haciendo y en qué medida está efectivamente terminado por esto de, bueno, había o no había arreglos por hacer que hicieran que la obra estaba o no estaba terminada? Que no tiene necesariamente que ver, como se había manejado ayer, el hecho de que si vos vas a la casa, si te quedás y eventualmente la alquilás, no es necesario eso. Vos podés hacer una casa de 2 pisos o una casa y una barbacoa, ese es el proyecto. Eventualmente hiciste la casa de abajo, no hiciste la barbacoa. Todavía la vas a hacer más adelante y entonces el proyecto no lo concluiste, el final de obra no está y vos te quedás en la casa, la alquilás, etcétera. Ese es un ejemplo, no digo que haya ocurrido esto con Arim, parecería que no es el caso con Arim, pero bueno, es parte de lo que puede implicar que vos estés en la casa o que eventualmente la alquiles, un escenario posible, y no tengas el final de obra realizado. Caso cerrado para la oposición también, para el gobierno está cerrado, para la oposición también. Bueno, parecería que para algunos dirigentes no. Hay una comunicación reciente del secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que tenemos por ahí, que dice lo siguiente: caso Rodrigo Arim. Lo ocurrido con el director del OPP y el ex rector de la UDELAR no es distinto a lo ocurrido con la ex ministra de Vivienda. Según cédula catastral, el padrón marca el número, el balneario Solís, la propiedad de Arim, tiene 24 metros cuadrados. El metraje construido que figura en la base de datos catastral está groseramente subdeclarado. La realidad es que construyó 127 metros cuadrados, según el diario El Observador. No lo tiene registrado como terreno baldío, pero pega en el palo. Todo el sistema tributario, el ITP, el impuesto a las transferencias patrimoniales, primaria y patrimonio, se basa en el valor fiscal fijado por catastro en base a lo declarado por el propietario del padrón. No tiene nada que ver que si hay o no final de obra, no lo dejemos que nos mareen. Se trata de una diferencia entre la realidad constructiva y lo declarado. El artículo 178 de la ley 17.296 indica que en inmuebles urbanos se sustituirá la presentación de los planos de construcción para la inscripción. De mejoras, obra nueva o regularización por la presentación de una declaración jurada de caracterización urbana. En suma, Arim sabe perfectamente que subdeclaró y que paga 5 veces menos de lo que debería pagar. El ex rector de UDELAR evade impuesto de primaria. No es distinto lo ocurrido con la ex ministra de Vivienda y debe tener el mismo desenlace. El tema no está cerrado. No descartamos desde el Partido Colorado acciones parlamentarias al respecto si el presidente no actúa. Y acá lo más relevante quizás tenga que ver con esto del final. El tema no está cerrado para el Partido Colorado y entienden que debería tener el mismo desenlace que tuvo la situación de la ex ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, que, como sabemos, fue la salida del ministerio. Sí, entonces tenés que si el presidente no actúa, es decir, que no le pide la renuncia, el Partido Colorado eventualmente podría tener acciones parlamentarias para con Arim, es decir, eventualmente convocarlo al Parlamento, hay que ver en qué régimen. Incluso y también hay que ver qué pasa con el resto de la coalición, digamos, si se alinean detrás del Partido Colorado en la vehemencia del mensaje. Es decir, caso cerrado para Alejandro Sánchez, no está cerrado para el Partido Colorado, para el secretario general del Partido Colorado, no está cerrado. El presidente en realidad ya actuó, ¿no? Porque uno entiende que Sánchez habla por el presidente y dijo que para el gobierno el tema estaba cerrado. No es que haya
no es que esto está en vilo a la espera de que se pronuncie el Poder Ejecutivo, como estaba en el caso de Cecilia Cairo, porque ahí sí no había hablado Presidencia de la República. Ahora habló a través de su secretario de la Presidencia. La decisión, o sea, la situación se evaluó y se tomó una definición, que es que continúe Arim. Políticamente el Partido Colorado entiende que no está cerrado. Claro. Entonces, porque si el presidente ya actuó a través de Sánchez, entonces el Partido Colorado eventualmente tomará acciones legislativas parlamentarias. Hay que ver que no te pase que en el medio de todo esto hiciste presión por lo de Cairo, funcionó. Hay que ver que no le pase a Ojeda de sí, vamos para adelante, que mire para atrás y se dé cuenta que está solo en esta, ¿no? Hay que ver qué pasa con el Partido Nacional. Y el resto del Partido Colorado también. Andrés Ojeda es el secretario general del partido, pero después habría que ver qué quieren hacer los legisladores a nivel individual, qué postura tienen, si piensan todo lo mismo que él. Ahí tenés también una puja de poder entre Andrés Ojeda, Pedro Bordaberry. Habría que ver cómo se termina alineando toda la tropa, si para ese lado o para otro. Se pronunció Graciela Bianchi, por ejemplo, sobre el tema. Dijo, ella diferenció básicamente dijo, es un esquema de evasión como el caso de Cairo. No. O sea, no lo pone al mismo nivel que Cairo, a diferencia de Ojeda, pero añadió, lo que pasa es que es quien es, y además, reitero, me molestaron más que nada las subestimaciones a la población. Sebastián da Silva, el senador nacionalista, también dijo que no le parecía que era la misma situación que Cairo. Dijo, si todos hicieran la gran Arim, nadie pagaría el impuesto a primaria, pero hizo una diferenciación entre los dos casos. Me parece que la postura de Ojeda está un poco más dura que las posturas que estamos viendo ahora de los dirigentes nacionalistas. Vamos a escuchar a Graciela Bianchi, la senadora, ¿les parece? Dale. Que la tenemos ahí como para ver, digamos, cuán alineada está la coalición. Ya tenemos un paso más por parte del Partido Colorado. Las primeras señales fueron de un poco más, de mayor mesura del Partido Nacional, pero escúchenla. Por un lado, no quiero entrar en una casa de brujas. Y por otro lado, siendo rector de la universidad y director del OPP, lo que me molesta fundamentalmente no es solo que deba, lo que me molesta es que nos subestime en las explicaciones. Lo que no corresponde es lo que dijo como respuesta. Es decir, tendría que haber asumido que efectivamente no cerró la obra en 10 años, lo cual le hace no pagar el impuesto a primaria porque el valor real catastral es un monto que no es imponible. Claro, si no se declaran las obras, y además de contribución inmobiliaria se paga muchísimo menos. O sea, ¿es un esquema de evasión como en el caso de Cairo? No. Pero lo que pasa es que es quien es. Y además, reitero, me molestaron más que nada las subestimaciones a la población. Ahí está un poco lo que decíamos, Graciela Bianchi, en audio y video de Canal 5. Una más antes de la tanda que tiene que ver con las departamentales, ¿les parece? Y después nos metemos con la última novedad, que es el decreto del Ejecutivo sobre cómo van a quedar los precios de los combustibles a partir de mayo. Era una cosa muy esperada, eso lo vamos a analizar en un ratito, pero estamos a pocos días de las departamentales y uno de los focos a partir de la formalización de Guillermo Besosi, ex intendente de Soriano, era cómo iba a impactar justamente esa instancia en sus chances electorales. Si iba a haber un efecto Besosi producto de su judicialización. Y tenemos encuesta de Ágora. Sí, tenemos encuesta de Ágora, la consultora que trabaja principalmente en el interior del país y en el litoral en particular. Y bueno, de una manera interesante de plantear los datos, porque te deja para el final, digamos, la foto de cómo viene la competencia. Vamos a seguir el recorrido que ellos mismos hacen. Primero te cuentan más o menos cómo han sido las elecciones en los últimos años, desde la restauración democrática en las elecciones departamentales. Y ahí lo que se puede ver es que el Partido Colorado gana en la salida de la dictadura, o sea, en las elecciones del 84,
44, gana con el 44%, muy peleado con el Partido Nacional, o sea, 44,1 contra 43,6, medio punto básicamente de diferencia a favor del Partido Colorado, y después sí ya gana el Partido Nacional a partir de las elecciones del 89 para adelante. En esas primeras elecciones el Frente Amplio votaba un 10%. Lo que ocurre en 2015, que es la que gana Bascú, Besosi había sido intendente a partir de 2005, en el periodo 2005-2010, 2010-2015. En 2015 asume Bascú. Son esas elecciones en las cuales el Partido Nacional cambia y atraviesa la frontera del 50%. En la elección del 2005 que gana Besosi es la primera vez que esto ocurre, saca 53 con 9, una ventaja muy amplia sobre el Frente Amplio, que ahí ya era la segunda fuerza en el departamento, estaba 20 puntos atrás, con 35%. Gana Besosi de nuevo en el 2010, saca el 58%, y va Agustín Bascú, que era el delfín de Besosi, y gana con el 66%. Después, Bascú también tuvo los temas que tuvo, la discusión. Igual así Besosi, que volvía, porque ahora ya quedaba habilitado para ser candidato de nuevo, gana con el 59%. Así estaba el panorama planteado. Con ese escenario llegamos a esta elección, y lo que hace Ernesto de Nieto es preguntarle a la gente de Soriano cómo lo ven al departamento, si creen que está retrocediendo, si creen que está estancado, si creen que están avanzando. Y ahí tenés un 60%, 6 de cada 10 que entienden que está estancado, hay un 12% que entiende que está retrocediendo y un 28% que creen que está avanzando. Después le pregunta a partir de los problemas que ven, en los principales problemas que tiene el departamento, y esto puede ser significativo con el diario que tenemos al día de hoy, y es: el principal problema es la corrupción política en Soriano, con un 18%. Hay otros temas que también ranquean bastante arriba, las drogas también con un 18,2, estamos hablando de la corrupción política, es un 18,7, el desempleo con 14,6, la inseguridad con 12,4, la economía en general con 11,2. Son los principales problemas para la gente de Soriano. Son temas muy nacionales también, si los pensás. Sí, igual corrupción política, verlo en primera plana, está directamente relacionado. Parecería estar directamente relacionado. Digo todos los que vienen después. Parecerían ser ajenos principalmente a los cometidos que uno entiende de una intendencia, un gobierno departamental. Pero bueno, el de la corrupción política, no hicimos doble clic ahí sobre por qué les parece que hay corrupción política, pero bueno, uno sin duda lo asocia a las derivas judiciales que ha tenido los problemas en la intendencia en el último tiempo. Y después sí, le pregunta, ¿a quién van a votar en las elecciones? Y ahí lo que da es un escenario, para empezar, bastante parejo, donde el Partido Nacional va con ventaja, pero va con 37,5 frente a 35,5 del Frente Amplio. Hay 2 puntos de diferencia nada más. El Partido Colorado viene bastante atrás con 13,5. Con una población que tiene un 7,5 que todavía no está definida. Entonces decís, hay un escenario donde el Partido Nacional va por delante, pero que está dentro del margen de error, que está arriba de 4 puntos el margen de error, con lo cual, es casi que podríamos decir que es un empate técnico, y que además está muy lejos de la votación que obtuvo Besosi cuando ganó en el 2020, que era 59,5. Claro, mirando el histórico, vos podés sacar o podés inferir de que hubo un efecto, ¿no?, en la intención de voto de Besosi a partir de su formalización. Entre el incremento del Frente Amplio, las últimas encuestas de ahora, que no es mucho, pero un incremento sostenido. Ahí tenés que ver cómo ha sido la evolución de esto. Porque el último dato que tenés, ya tenías unas encuestas anteriores, no te tenés que remitir a la votación en el 2020. Y si vemos la evolución, lo que tenemos es que la medición anterior era de diciembre, y ahí en realidad el Partido Nacional básicamente se mantiene, porque tenía 37,7 y pasó a tener 37,5, 2 décimas, en un margen de error de 4 puntos, no es nada, se mantuvo. Antes había caído, sí, 1,5 puntos prácticamente, en septiembre de 2024 era la otra medición, tenía 39,2, pasó a tener 37,7 en diciembre de 2024 y 37,5 ahora en abril.
ha caído un par de puntos desde septiembre de 2024, pero no hay una caída abrupta del Partido Nacional. Lo que sí ocurre es que sube 4 puntos el Frente Amplio. Tenía 31,1 en diciembre y pasó a tener 35,5 en abril. Ahí sí, hay un aumento sensible que se corresponde prácticamente con el margen de error, pero bueno, te aumentó todo el margen de error el Frente Amplio, que ojo, venía de caer en septiembre. Hay 3 mediciones que tiene. Tenés septiembre, tenés diciembre y tenés abril. En septiembre tenía 34, pasó a tener 31,1, o sea, ahí había caído el Frente Amplio en Soriano y avanzó hacia 35,5, con lo cual sí podés leer que ahí hubo una parte de la población, si querés, digamos, unirlo unicausalmente, el Frente Amplio recupera terreno a partir de lo que pasa con el caso Besossi. Si mirás los números para adentro, en el Partido Nacional es claro favorito Besossi, tiene el 62,7%, el segundo tiene 15%, que es Federico García, no hay discusión, parece, dentro del Partido Nacional. No pasó que el caso Besossi hiciera que los blancos dijeran, bueno, voto blanco, pero a otro. No, de hecho tenés 62,7% con Besossi, 63% Besossi. Sí, arrasa. 15% Federico García. Los indecisos están en 13, o sea, 12,8, 13, o sea, casi que lo que mide el segundo. Y después está Marita Salute con 9,3. Arrasa. No hay discusión ahí. La interna del Frente Amplio tiene un poco más de competencia. Igual tiene un claro favorito, que es Pablo Ponce. Conversamos con él en su momento cuando salió el caso Besossi. 40,1% tiene la interna Pablo Ponce en la interna del Frente Amplio. Lo siguen Carlos Sorondo con 27,8, Carla Distacio con 18 y hay un 14 que no se definió. O sea, es una ventaja importante de parte de Pablo Ponce en un escenario un poco más competitivo. O sea, entre Besossi y Pablo Ponce parecería estar la conversación de quién va a ser el próximo intendente de Soria. Nos falta la última proyección de Bruno Wang, obviamente, ¿no? Encuestas de plata. Sí, el 1. El 1. A ver si saca antes del 11. Sapo, sí. Hoy hay mucha columna en Fede Arce. Sí, como no, un Juan Manuel, por ejemplo. Vuelve Juan Manuel González, nuestro abogado, ciclo sobre, él viene hablando siempre de derecho penal, ¿no? Viene con un ciclo sobre delitos sexuales. Hoy, columna dedicada al proxenetismo. ¿Sigue habiendo proxenetismo en Uruguay? ¿Cómo cambió el proxenetismo con esto de las páginas, las redes sociales, las aplicaciones de citas y algunas de prostitución también? ¿Cómo cambió eso? ¿Y qué dicen nuestras leyes? ¿Se modificaron en algo? ¿Habría que modificarlas? Vamos a hablar un poco de todo eso. Viene Lucía Soria junto a Garage Gourmet. Y antes de todo eso tiene que haber una canción, Sapo. ¿Es una canción de Miernes? No es una canción de Viernes. No sé qué es la canción. Pero y decir que después de la tanda sí está el decreto del Ejecutivo sobre la fijación de los precios de los combustibles. Que es un dato crudo y duro, valga la redundancia. Crudo no, refinado. Es el dato refinado. Está bien, Nicolás. Quise hacer ese chiste y no tuve la lucidez mental. Aplausos del otro lado del vidrio y merecido para Nico Batalla. La guerra de relatos de ANCAP, Sapo, en su momento apareció esta conferencia de prensa sobre el número rojo de ANCAP y la oposición, que viene de estar en el gobierno, dijo, esto lo hacen porque te van a querer subir los combustibles. Se viene un ajuste y en particular un ajuste de los combustibles. Porque este gobierno va a querer hacer caja nuevamente con las empresas públicas. ¿Fue lo que pasó? ¿Es lo que pasará? Vamos a ver, porque hay una fijación ahora, hay que ver si esta fijación, se modifica dentro de un mes, o el gobierno va hacia otra periodicidad de fijación de precios. Por ahora tenemos un nuevo precio de combustibles a partir de mañana, ¿no? Sí, y lo vas a dar a conocer después de la tanda. Después Sapo suspenso. Sí, porque así le damos el contexto político que merece, ¿no? Sapo suspenso. Ahora vamos a escuchar el Sabalero. O sea, el Sabalero. Viene ahí. El Sabalero. Viene ¿Está mal? ahí, Sapo. Me crucé porque estaba recorriendo por otro tema uno de los libros de Dicandia, de César Dicandia, que trae, entre otras cosas, trae muchas frases cortas o anécdotas pequeñas de la política y ocasionalmente de la cultura, siempre y cuando esté vinculado a la política. Saben que el Sabalero era anarco, ¿no? Antes que nada, anarquista. Recomiendo mucho el libro de Pablo Tosquellas, la biografía del Sabalero, sobre todo lo que tiene, vieron en las letras del Sabalero y también en esas
introducciones largas que hacía, donde pintaba el pueblo, ¿no? Mucho Y hablaba- paisaje. mucho paisaje visual, ¿no? Que remite directamente a su infancia, adolescencia, ¿no? Y lo que era Juan Lacase en ese entonces, la fábrica, la familia, el barrio, etcétera, etcétera. Y el libro de Tosquella en ese sentido está muy bueno, porque se mete en las canciones a partir de ese lugar. Y obviamente reconstruye también la historia de Sabalero. Pero me encontré con esta frase del Sabalero, es de Búsqueda de 1987, una entrevista que le hace Di Candia, me imagino, a Sabalero en 1987, un Sabalero que estaba regresando del exilio hacía poco, ¿no? Y bueno, viste que, ¿se acuerdan que llegaban los músicos del exilio? Estuvo viviendo mucho tiempo afuera también en Holanda. después. Estuvo en Holanda en el exilio, Sí. y después no sé si volvió a Holanda o no, seguramente sí, él capaz que iba y venía. Ahí fue cuando graba con Jaime Ross, por ejemplo, claro. varias canciones. Pero sí, venía Cita Rosa, Los Olimareños, y eran como faros de la izquierda también, ¿no? O sea, y era parte de la liturgia de la izquierda. Y le preguntaron sobre la izquierda al Sabalero, le pregunta a Di Candia, y dice: la izquierda uruguaya tiene un líder, Líber Seregni, en cuya cabeza funciona un cuartel. Y yo me crié dentro de una fábrica y en los boliches. No tengo nada que ver con los cuarteles. Jamás voy a votar a una izquierda que esté dirigida por un militar, dijo el Sabalero. Bueno. Y se recibió de Anarco en esa declaración. Vamos a escuchar uno de sus clásicos, La Sencillita. Bien, ya está subido a la página de Presidencia el decreto que establece los nuevos precios de los combustibles que van a entrar a regir a partir de las 12 de la medianoche del 1 de mayo. Vamos a los datos, ¿no? Si les Corte parece. suspenso. Pará, ¿no dijiste que ibas a hablar del contexto político? Después vamos a los datos refinados y duros, como dijo Nicolás. Si les parece, ¿no? Y después Dale. sí nos metemos en el contexto, ¿no? Respecto a las naftas, el decreto estableció, esto lo informa El País. Digo, el informe del País está el decreto, pero hay otros datos que no están. Y ahora vamos a abundar sobre eso, ¿no? Respecto a las naftas, el decreto estableció que el precio de venta al público se mantenga en 81 pesos con 0,8 por litro para la Premium 97 y 78,54 pesos por litro para la Super 95. Se mantienen los precios de naftas. En el caso del gasoil, el gobierno de Orsi decidió una rebaja de 1,5% en el caso del 50S, que pasa a valer 49,42 pesos por litro, y también una reducción de 1,5% en el caso del 10S, que pasa a valer 57,23 pesos por litro. Y finalmente el Supergas se mantiene en un precio de 88,46 pesos por kilo, y la recarga de la garrafa de 13 kilos se mantiene entonces en 1.150 pesos, más los clásicos costos de envío, que en este caso son 210 pesos. El diario El Observador, Sapo, se comunicó con una fuente oficial que le dijo lo siguiente: el gobierno del presidente Yamandu Orsi reivindica que en plena zafra de arroz y soja envían una señal a la producción al reducir el precio del gasoil. O sea, El Observador habla con una fuente del gobierno que le dice: miren esta señal que estamos mandando. Se mantiene la nafta, se mantiene el supergas, pero el gasoil, que estamos en plena zafra, va a bajar. Valoren la señal. Bien. Sería ese el concepto. No es la misma lectura que se hace de la oposición. Si uno mira, por ejemplo, lo que está publicando el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dice básicamente el concepto contrario. La baja del gasoil era más de 3 pesos según el precio del barril de petróleo. Le meten la mano en el bolsillo a toda la producción que está deslomándose para que recauden a partir de una cosecha récord. Son como la vaca empantanada, la ayudas a salir del barro y te pega una patada. Claro, Esto- diametralmente opuesto a lo que señalaron para el Observador desde Presidencia. Claro, o sea, no porque se esté bajando, sino porque Bajaste menos de lo que Da podías. Silva entiende que en función del precio de paridad de importación se pudo haber bajado, o correspondía bajar mucho más de lo que se terminó bajando. Sí, y que es verdad, el dato de que va a ser una zafra récord, estamos hablando de un contexto de guerra comercial donde China está haciendo compras récord a Brasil de soja, Uruguay seguramente también. O sea, se viene una zafra y una demanda casi que sin precedentes, y obviamente va a haber mucho gasto de gasoil, y lo que entiende Da Silva es, bueno,
van a recaudar por ese lado, bajando menos el gasoil, lo que se podría. Vendrá la lectura, el gobierno dice, no, miren, hicimos, digamos, los mandados, o sea, no en el sentido... Los deberes. Los deberes, bueno, los mandados, yo qué sé. Fuimos, hicimos las cosas correctamente y bajamos el precio del gasoil para que puedan tener un margen de ganancia los productores o ser más competitivos. Pero bueno, está esa diferencia. Sí, lo que pasa, ahí lo que pasa es que... A ver, ¿por qué? Por ejemplo, el ex subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, diputado del Partido Colorado, había hecho más temprano, cuando conoció el precio de paridad de importación, una proyección a surtidor de lo que debería quedar los valores de combustibles si se siguiera el precio de paridad de importación. Y él entendía que en el caso de las naftas había margen para bajarlo un 0,8%, algo así como 60 centésimos el valor del litro, y en el caso del gasoil bajarlo algo más de 3 pesos, 3,05 pesos el valor del gasoil 50S, ¿no? Y ahí está la discusión de... El criterio del gobierno anterior era tratar de regirse lo máximo al precio de paridad de importación. Sí. ¿Cuál es el criterio del nuevo gobierno? No está del todo claro. No lo sabemos porque tendría que... El gobierno en aquella conferencia de prensa tan famosa a esta altura dijo que iban a tomar en cuenta otros aspectos a la hora de fijar los precios de combustible. Habrá un informe que todavía no es público de ANCAP que intuyo versará justamente sobre los motivos por los cuales se toma esta decisión de mantener el precio de las naftas y bajar este porcentaje el precio del gasoil. Sí, o por lo menos es lo que se espera que de un momento a otro salga, ¿no? Hay dos puntos sobre eso, digamos, hay una cuestión con la comunicación, porque en el acierto o en el error, sin valorar el sistema que estaba manejando el gobierno pasado, vos sabías que a fin de mes esto iba a ocurrir y que iba a tener una relación con el precio de paridad de importación, que no se iba a ajustar exactamente al precio de paridad de importación, pero sabías que la periodicidad iba a funcionar de esa forma. Acá se ha dicho, el gobierno entrante, el nuevo gobierno ha dicho que ese no les parece el mejor criterio por la imprevisibilidad que eso genera para algunos actores, como por los costos de producción que son importantes para la nafta. Entonces, bueno, es mejor tener como más margen de tiempo para planificar. Para poder planificar. Eso puede ser discutible o no, pero ese es es lo que se ha puesto arriba de la mesa. Y en esa conferencia de prensa, como vos señalabas, bueno, se dijo también que el precio de paridad de importación, está bien, es un indicador a mirar, pero no es el único. Hay que pensarlo más en clave de los costos y las necesidades de la empresa que en clave de esa competencia simulada o esa hipótesis de importación de refinados del Golfo, que es lo que básicamente terminaría siendo el precio de paridad de importación. Lo que no está claro es, bueno, pero entonces, ¿cuál va a ser la periodicidad? Porque por ahora estás manteniendo la periodicidad anterior. Y entonces a partir de ahí, si te dicen, no, bueno, se va a ajustar cada un año o cada 6 meses, bueno, ya sabés en qué escenario te vas a manejar. Pero ahora lo que venís viendo es, bueno, ya van 2 oportunidades, se ajusta, no se sigue exactamente el precio de paridad de importación, pero se está ajustando una vez por mes. Capaz va a empezar a ser cada 2 meses, cada 3 meses. Bueno, es algo que entiendo que en algún momento van a tener que poner arriba de la mesa, porque si no, igual está generando la incertidumbre. Ahí sí es el peor de los mundos, porque criticás que se te ajuste una vez por mes, pero la sensación que da es que vas a seguir ajustando una vez por mes, pero no tenés claro cuál es el criterio a partir del cual vas a estar ajustando. Los anuncios previos fueron, bueno, en algún momento vamos a definir un formato de fijación de precios. La idea es que sea cada 6 meses, un año. Hay que ver si sostiene eso que se dijo o no. Sí, hay tiempo porque todavía sí. Hay tiempo. El viernes va a ir la ministra de Industria al Parlamento, algo que la oposición planteó, el diputado Walter Berry y el diputado Álvaro Astúbal le iban a llamar, finalmente ella comunicó que quería ir por motus propio. Bueno, se alineó todo para que vaya lo antes posible, va el viernes la ministra y ahí supongo que va a poner arriba de la mesa un poco más de claridad sobre cómo va a funcionar esto. Después hay otra discusión que es, bueno, en realidad en el informe de la URSEA, el precio de paridad de importación de la nafta, el resto bajó todo, pero de las naftas subieron nada, no sé, 0,18%. O sea, subieron nada, pero subieron un poquito. ¿Por qué? Porque en realidad
se ajustó el precio de los biocombustibles, las naftas tienen un componente de biocombustibles, los biocombustibles subieron, y eso es lo que explica que el precio de paridad de importación para las naftas subió un poquito en relación a lo que había sido el precio de paridad de importación del mes anterior, que no fue lo que terminó siguiendo el Poder Ejecutivo. Por eso también desde la oposición se entendía que aunque haya subido un poco, había margen para que esto terminara bajando, algo que finalmente no ocurrió porque la decisión del Ejecutivo en el caso de las naftas fue mantener el precio. Bien, bueno, veremos, la discusión política está instalada. La oposición había anunciado que el gobierno se preparaba para un ajuste de los combustibles ante el contexto internacional de baja, ¿no?, generalizada. Bueno, no se dio en el informe final de Orsea esa baja generalizada, por lo que vos decías, ¿no? Por el ajuste de los biocombustibles. En el caso de las naftas. En el caso de las naftas. El resto sí bajó. Y bueno, después el informe de la Ursea no habla del precio proyectado a surtidor, pero ahí, por ejemplo, Berry, el subsecretario, hacía su análisis de que el precio proyectado a surtidor del gasoil tenía que bajar 3 pesos, que me imagino que es de ahí, de ese tipo de análisis que se tomaba Silva también para cuestionar que entonces tendría que haber bajado más de lo que terminó tomando la decisión del Ejecutivo de bajarlo. Va a venir la discusión. Sí. Y el viernes vamos a tener el panorama más completo, porque ahí sí vamos a ver todo el ida y vuelta entre la ministra de Industria y el Parlamento. El panorama, igual, en el contexto en que estamos, donde tenés al oficialismo de la oposición peleando muy fuerte por el relato sobre ANCAP, ¿cuáles son las chances de que vayamos a la discusión constructiva sobre si hay espacio para bajar más, menos, etcétera? ¿Y cuál es la chance de que todo el debate que se dé con la ministra termine yendo directamente a cómo se presentaron los números de ANCAP, si estuvo bien o mal? Yo creo que hay un actor que no apareció todavía, porque Cardona ya ha mostrado claramente un perfil combativo, ¿no? Es decir, va a tratar de contrarrestar los argumentos que pone la oposición. Ya vimos cuál es su perfil. Le tiraron la posibilidad de que fuera interpelada y redobló la apuesta y dijo voy. Sí, entonces, no es una interpelación, ¿no? No, pero ese perfil ya te demuestra que tiene una onda mucho más combativa. No apareció el equipo económico todavía. Ni Martín Valcorba ni Gabriel O'Donnell se han pronunciado sobre esto, que incide directamente en las cuentas públicas. Claro, obviamente, más allá de ANCAP, y hay que ver, bueno, cuál es la posición que tiene el equipo económico en esta disputa. Orsi, cuando le preguntaron, ayer no lo pasamos, ¿no? Al final lo que dijo Orsi en la rueda de prensa sobre el entuerto que se armó con respecto a la conferencia de prensa, ¿no? Él trató de relativizar, simplemente pusimos datos arriba de la mesa. Seguramente lo tengamos por ahí. Ayer lo íbamos a pasar y no quedó. ¿Lo tiene César ahí? Porque yo creo que la carpeta no sé si aportan algo, pero sí a la postura que tiene el Ejecutivo. Después tenés creo que a Cardona siendo un poco más combativa con respecto a lo que se critica desde la oposición, sobre todo en la segunda intervención que tuvo en rueda de prensa. Ojo, hoy leí, porque se criticó mucho que por parte de la oposición no se cuidó al presidente, ¿no? O sea, le hicieron hablar en una conferencia de prensa con información incompleta, que era relevante y que entonces lo dejaban en falsa escuadra, porque la crítica de, por ejemplo, no mencionaste cuando viste los números de ANCAP, la parada de la refinería era algo que era obvio que iba a venir, y entonces le abriste un flanco al presidente con eso. Eso fue parte de la crítica, lo dijo Álvaro Delgado, lo dijo Andrés Ojeda, lo dijeron un montón de dirigentes políticos de la oposición. Uno de los diarios Hoy de Mañana manejaba, y se lo manejó muy en condicional, que en realidad es Presidencia quien termina decidiendo dar la conferencia de prensa con el porte que tuvo, cuando en realidad lo que iba a hacer Cardona era, conocido el balance, ir a hacer una ronda con los periodistas y dar una declaración a propósito del balance de ANCAP, manejando la preocupación del gobierno por los números, pero que era algo de menor entidad de impacto que lo que tuvo... lo que terminó siendo, porque fue una decisión de torre ejecutiva la que termina generando esa instancia. Digo porque a mí me llamó la atención. Uno a priori cuando lo veía dice, bueno, esto es al revés. Es raro que Cardona le diga, vos vení, ya mandó bajá, que tengo una conferencia de prensa que necesito que me des una mano, tomale ¿Alguien se tomó eso en serio? O sea, para mí es la clásica chicanita de lo asesoraron mal al presidente. Por lo general, cuando la oposición critica cosas como estas, no te dice, no carga de lleno contra el presidente. Te dicen,
no, lo asesoraron mal, le contaron mal. Es un lugar común decir, al presidente lo asesoraron mal. O sea, nadie piensa que, no sé, capaz que es una chicanita y al mismo tiempo es un palo, porque es como diciendo, este monigote no tiene ni siquiera el criterio para saber lo que tiene que hacer, y entonces le vienen y le cantan mal las cosas. Por supuesto que es una chicana, pero lógica, entendible y por arriba del cinturón. Pero es verdad que Orsi no tiene por qué saber que los números de ANCAP del 2024 estaban afectados por una parada de la refinería, ni de cuántos días, ni si el componente de esa parada de la refinería era cuestiones técnicas, eran cuestiones de paros, si eran cuestiones de repuestos que no llegaban o de una torre que se rompió. No, perdón, tiene que saber. No, asumí que... No, Nico, yo no digo que... o sea, es un dato muy grande dentro de la realidad del país. Está, pero por la parada de la refinería. Como es un dato muy grande en la realidad del país, no podía estar ausente de la conferencia de prensa. Y quiénes son quienes tienen que poner arriba de la mesa ese dato. Más allá de que vos después hagas doble clic adentro de ese dato y digas, acá la parada demoró de más porque hubo mala planificación o porque hubo problemas de gestión y no se te preparó a ti. Vos ponele todas las condicionantes que quieran. Pero ahí las responsables de poner arriba el dato eran la presidenta ANCAP y la ministra de Industria. No era el presidente de la República. Porque el presidente de la República da los datos y nadie contextualiza el elefante en el bazar. Es que ANCAP venía dando ganancias y sí, hubo una parada en la refinería, hubo un año que no los dio, pero cuando vos mirás el resultado global de los últimos 5 años terminaba dando ganancias. ¿Por qué perdió plata? Y perdió plata por la parada en la refinería. Es que se llevó mal, no sé, criticale la parada en la refinería, pero para la población era relevante tener ese contexto de la decisión. Está bien. Sí, pero el mundo, el mundo se divide entre los que piensan que Orsi en este caso fue una especie de monigote que no sabe nada y que le cantan mal las cosas, o la gente que dice, fue una conferencia de tinte político donde se decidieron omitir cosas porque había una intencionalidad, que era la intencionalidad de decir, bueno, acá se hubo una mala gestión de ANCAP que nos dejó estas pérdidas en el último año. Si vos estás en el lado de el presidente lo asesoraron mal, es un pobrecito que le cantan mal las cosas y no tiene criterio, estás en un lugar... Bueno, pero es mucho más duro porque lo que vos estás diciendo es el presidente sabía esto y se ocultó un detalle clave, es profeso, entonces esa es otra que en la oposición están cuidando el tono y por eso no te van a decir, el presidente te dice... Entonces no es una chicana, al contrario, es un algodón hacia el presidente de la República. Tiene un poco de las dos cosas, tiene un poco un palito y después tiene mantener las formas y es un lugar común de decir al presidente lo asesoran mal. A ver, puedo decir que está dividido en dos este tema. El presidente habla, en todo caso, incluye una tercera dimensión. Escuchen su declaración donde, digamos, bueno, escúchenla. Con respecto el viernes se enteran que la ministra pidió pasar recibida el viernes. Se dice que la pueden interpelar también. Claro. Ella pidió para ser recibida el viernes. Supongo que la reciben. Estoy seguro que pero y si no, por supuesto, yo confío. Es una situación simple, ¿no? Números de un balance. Número de un balance fue lo que yo presenté. Explicaciones, intencionalidad. No dije nada ni digo nada. Número negativo dio en el 2015 y número negativo dio en 2024. Yo di datos, dice Orsi. Bueno. No es ni soy un monigote ni soy un vivo bárbaro. Porque cuando cierra Orsi y se abren las preguntas, se le pregunta explícitamente por qué los números dieron así. Y se aluda a problemas de gestión en abstracto y se omite que hubo una parada de refinería. Que vos después podés decir, la parada de la refinería también tuvo problemas de gestión y por eso se demoró más, perfecto, pero lo primero es la parada de la refinería, para centrar el asunto en su debida dimensión. Entonces, no es solamente poner los números. Yo no digo eso, digo que Orsi ni dice fue con intencionalidad, ni para un lado ni para el otro, no lo oculté deliberadamente ni me lo comí. Yo tiré datos. Sí. No, pero me parece que en ese caso no es de recibo. O sea, sí, nos quejábamos de algunas conferencias de prensa en el periodo pasado donde no se ponía toda la información arriba de la mesa. Bueno, me parece que acá estamos ante un caso de una picardía de similares características. Después, está bien lo que vos decís. Bueno, está la discusión ya, porque
Jorge decía, o me parece que ibas hacia, bueno, qué tan constructiva va a ser la conferencia, la comparecencia de la ministra en este escenario. Yo creo que puede llegar a ser muy constructiva, porque más allá de lo que diga la oposición, que la oposición está diciendo que se van a aumentar los impuestos desde, no sé, de mediados del 2024, lo que hay que saber es cómo se va a comportar el gobierno en relación a este tema, porque las empresas públicas tienen un rol muy importante en las cuentas públicas, ¿no? Si cuando funcionan mal son un problema, cuando funcionan bien te pueden alimentar rentas generales o eventualmente mejorarte en eficiencia y en competitividad. O sea, en cualquiera de los escenarios termina siendo relevante. Y ahora es la oportunidad para que, por ejemplo, la ministra explique cuál es la visión que tiene, por ejemplo, respecto al ajuste de los combustibles, cómo se va a hacer esto, y más allá, y ahí sí entró en lo otro que vos decías. Bueno, acá hay un actor que en esta discusión todavía no se ha expresado, que es el Ministerio de Economía. ¿Cuál es la visión que tiene? Porque vos podés decir, da la impresión de que la conferencia de prensa de industria lo que quieren es como faltaron inversiones en algunos puntos, ¿no? Creo que con el caso de Portland lo dijeron de manera bastante explícita. Bueno, va a haber un nuevo proceso de poner el pie al acelerador en la inversión de obras de infraestructura y logística de las empresas públicas para que retomen o mejoren su competitividad, por poner un ejemplo. Bueno, es una oportunidad para que lo pongan arriba de la mesa. ¿Qué es lo que piensa Economía de eso? ¿Y qué es lo que piensa Economía de cómo se van a...? O sea, porque el entendido, el sobreentendido de la oposición en este momento es quieren, aumentan por encima del precio de paridad de importación porque quieren hacer caja, ¿no? Quieren que Rentas Generales termine recibiendo más dinero de las empresas públicas. Bueno, esa es la visión que tiene el Ministerio de Economía a propósito de esto. Es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cuánto esperan? ¿Cuánto le van a pedir a las empresas públicas de esto? O en realidad no, se van a ajustar por arriba por otra cosa, porque las propias empresas públicas quieren tener caja o estar fuertes financieramente para procesos de inversión en obras que se crean necesarias. Sí. O no, o se va a mantener más o menos alineado con el precio de paridad de importación. Sí, que eso también es funcionar como una empresa. Porque viste que claro, hasta el discurso de las empresas públicas tienen que funcionar como empresas y no hacer caja para el Estado. A veces una empresa te cobra más un producto porque quiere plata, porque después quiere hacer una inversión con esa plata, porque la rentabilidad pasa también por una eventual inversión y mejorar tu infraestructura, mil otras cosas. Como decís vos, capaz que no es solamente le hago caja al Estado porque quiero recaudar. A veces es quiero tener más caja para ANCAP, para que gaste, haga cosas, haga proyectos. O sea, no sé, cierto grado de rentabilidad es razonable que todas las empresas te den, porque la empresa privada también le da la ganancia a alguien, ¿no? Claro. También le da utilidades a alguien. Entonces, no es tan loco que le transfiera algo a Rentas Generales, que es el principal accionista. Después vas a decir, bueno, el accionista principal en realidad son todos los uruguayos, pero bueno, también cuando recibe Rentas Generales, también le estás dando a todos los uruguayos. Sí. Pero después está eso otro, bueno, ¿qué margen te vas a quedar vos como empresa, si querés quedarte con algún margen, para procesos de inversión? Pero eso también está en las empresas privadas. Sí, estaba viendo qué fue lo último que dijo O'Donnell con respecto a la fijación del precio de los combustibles. Él está un poco alineado en que hay que revisar el formato de fijación. En relación a los plazos. En relación a los plazos, exactamente, porque hay variables que ajustan mensualmente, pero otras que manejan otros tiempos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, habló de suavizar, digamos, justamente ese pasaje, pero entiende que, o sea, está alineado también, imagino que será parte de la discusión de cómo se replantea la fijación de precios de combustibles. Claro. O sea, pero otra periodicidad. Pero para eso tenés que fijar una periodicidad, porque si vos lo que decís es se ajusta una vez por mes, eso genera incertidumbre. No tener ninguna salir de una periodicidad a poner ninguna arriba de la mesa te va a generar incertidumbre también, porque vos no sabés si el ajuste va a venir a los 2 meses, a los 3 meses, al mes o a los 6 meses. Te leo lo que dijo Don en ADM, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de hacer que la cronología de cambio sea lo más alineada posible, de tal manera de evitar que se produzcan descoordinaciones, porque cada descoordinación ante el aumento de precios en una parte de la cadena genera costos para el que está soportando ese proceso. Es decir, tiene que coordinar todas las variables y en función de esa coordinación fijar una periodicidad que será lo que dijo Sánchez en un momento, 6 meses, 1 año, será menos más. Pero claramente también en economía están alineados con que no sea una vez por mes. Una vez por mes. O sea que tendríamos que esperar o que lo anuncie Cardona el
el viernes, o capaz que todavía no tienen el plan final, pero que diga Van Essen, o más adelante tendremos una conferencia o lo que sea, donde se asiente definitivamente la forma en que este gobierno va a fijar los precios de combustible. El proxenetismo en Uruguay vive y lucha de el cafillo que estaba tal vez parado en una esquina a unos metros de una chica que fuma y estaba controlando su ingreso, eventualmente amenazando a sus clientes. Hoy se reconvirtió y es esa persona, por ejemplo, que te contesta una charla de WhatsApp cuando escribís a una página de encuentros sexuales. ¿Qué es el proxenetismo para la legislación uruguaya? ¿Qué problemas tiene el marco legal que le dimos al proxenetismo en estos tiempos que corren? Muchas preguntas para Juan Manuel González, que se viene con este estreno de ciclo sobre delitos sexuales. Ya venimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. Juan Manuel, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Bueno, Jorge lo adelantó recién. Ciclo nuevo, Sapo, delitos sexuales. Vamos a hacer un ciclo sobre delitos sexuales. La idea es hacer 6 columnas sobre algunas figuras de delitos sexuales. No, evidentemente no es analizar todos los delitos sexuales del Código Penal, pero sí algunas figuras que revisten especial interés. Y además también estoy organizando, ahí dependo de la disponibilidad de un colaborador, pero una columna especial sobre el consentimiento en delitos sexuales, que en definitiva es un tema que corta, si se quiere, transversalmente todas las columnas y todos los delitos sexuales. Está medio olvidado el proxenetismo, ¿no? De la discusión pública, al menos. ¿Cuándo fue la última vez que vimos ese tipo de casos? Yo recuerdo que hubo no hace tanto tiempo una noticia que era de personas acusadas de proxenetismo. Recuerdo que eran, si no me equivoco, inmigrantes, no me acuerdo ahora si eran de Venezuela, de Cuba o de Dominicana, no me acuerdo exactamente de dónde, y que estaban acusados de proxenetismo por su manejo de redes y páginas web de encuentros sexuales. Esa fue la última vez que yo me acuerdo de haber escuchado algo vinculado al proxenetismo. Como que no está tanto cuando se habla de delitos sexuales, no es de los primeros que la gente dice, bueno, delito sexual, proxenetismo, claro. No, evidentemente no. También porque han aparecido otras figuras que castigan otro tipo de conductas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con menores, ¿no? Entonces, es posible, sí, que el radio de acción del delito de proxenetismo esté un poco salido de la órbita pública. En la Operación Océano hubo una imputación por proxenetismo que después finalmente no prosperó, pero la hubo, y eso tuvo que haber sido año 2020. Claro, porque eso que decís vos de los cambios vinculados a los menores. Así como hoy en día haces una entrevista con, por ejemplo, ¿no? con una feminista y habla de prostitución infantil y te dice, no, pará, prostitución infantil. Exacto. No, acá estamos hablando de explotación de menores, que es otra cosa que no tiene nada que ver. Tampoco sería un proxeneta, en todo caso, es un explotador. Exactamente. Pues sabes que, y más atrás en el tiempo, y capaz que tiene directa vinculación con el origen etimológico del término cafillo, que era stocafillo, si no me equivoco, que tipo bacalao, pescado congelado, seco, que tiene que ver justamente con el cargamento de pescado, cargamento de mujeres, trata. O sea, los casos de trata de blancas en la década del 90, sobre todo en Italia, que incluso se ganaron el libro de María Ángeles Urruzola, son los últimos grandes casos sonados, me parece, de proxenetismo a gran escala, ¿no? A gran escala, está bien. Sí. Han habido después otras imputaciones, pero seguramente que a menor escala. Yo quería arrancar la columna, como es un tema bastante complejo, marcando los temas sobre los que no trata la columna, ¿no? En los que no nos vamos a meter. No es una columna para hablar sobre la prostitución como un fenómeno en sí mismo, o el trabajo sexual como un fenómeno en sí mismo, y las valoraciones que a cualquiera le puede merecer. No es la columna para hablar sobre el delito de prostitución forzada, que es una figura independiente, que tenemos una ley específica sobre eso, la 19643. Tampoco es para hablar de la explotación sexual de menores, que también tenemos una ley específica, que es la 17815. Hay algunas... es para hablar entonces en concreto del delito de proxenetismo.
que, para irnos metiendo de a poco, consiste en la explotación del trabajo sexual de una tercera persona. Básicamente es eso. Quería comentar que hay un par de columnas de Juicio y Reproche emparentadas de algún modo con la columna de hoy, que algo de eso, algún jugo de eso se puede extraer. Una de ellas es una que hicimos, se llamaba Libertad versus Dignidad, donde analizábamos el caso del lanzamiento de enanos, ¿no? Si bien alguien rápido puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el lanzamiento de enanos con esto? Evidentemente que hay algo de la discusión filosófica que está atrás de esa actividad que podría llegar a estar acá también. Mi derecho a entretener siendo un enano en un circo, por ejemplo. Ese estaba un caso, creo que aparecía en esa columna, ¿no? En esa columna sí, se trataba del lanzamiento de enanos, que era una competencia que se hacía, que se los lanzaba, sí. y en ese caso era el propio protagonista que iba a pelear contra el Estado francés, que le había prohibido la actividad porque decía que afectaba su dignidad. En el trabajo sexual tenés la típica discusión del abolicionismo y el legalismo, que el abolicionismo lo que plantea es el trabajo sexual, es una actividad que atenta contra la dignidad de las mujeres, es una actividad a la que las mujeres recurrieron históricamente porque tenían vedada el acceso a el avance profesional, el avance laboral en la sociedad, entonces no le queda otro recurso que caer en la venta de su propio cuerpo. Entonces es una actividad que debería estar abolida, porque ninguna mujer teniendo el acceso a el trabajo ideal, la carrera ideal, la educación ideal, elegiría vender su cuerpo. Y después está el legalismo que dice, no, bueno, en realidad vos lo que tenés es la autonomía corporal de las personas. Entonces, si una persona adulta decide hacer de su vida el trabajo sexual, no puede el Estado venir a decirle, no, esto es indigno para vos, te coarto tu libertad de hacerlo, porque es un camino de pendiente resbaladiza donde hoy te dicen, no puedes usar tu cuerpo para esto, y mañana te pueden decir, no, bueno, el aborto atenta contra la dignidad de las personas, y así sucesivamente. Exacto. Sí. Básicamente se reconocen desde el derecho 4 modelos, si se quiere, de trabajo en torno al tema, ¿no? Un modelo prohibicionista, un abolicionista, un reglamentarista y un normalizador. En Uruguay tenemos un modelo regulacionista. La normativa concreta que rige el delito de proxenetismo, nosotros tenemos en el artículo 274 del Código Penal, dice: comete delito de proxenetismo y se halla sujeto a las penas respectivas el que ejecutare alguno de los hechos previstos por la ley especial de mayo de 1927. Esa ley, que es la ley 8080, en su artículo 1, dice: toda persona de uno u otro sexo que explote, acá está el quid de la cuestión, la prostitución de otra, contribuyendo a ello en cualquier forma con ánimo de lucro, aunque haya mediado el consentimiento de la víctima, será castigada con 2, no importa la pena, 2 a 8 años de penitenciaría. Esa ley se reforma en el año 1995 y se le agrega un segundo inciso que dice, se mantiene el primero y se agrega un segundo que dice: el que con ánimo de lucro indujere o determinare a otro al ejercicio de la prostitución en el país o en el extranjero será castigado con... Es decir, ya hay una segunda modalidad de proxenetismo que es como de reclutamiento o de inducción. Y tenemos la ley 17.515 sobre trabajo sexual, que viene unos años después a sancionarse en Uruguay. Nos incorpora en el elenco de los países regulacionistas y establece que el trabajo sexual es un derecho, ¿no? Es una actividad ilícita, un derecho, siempre que se ejerza dentro de determinadas condiciones, ¿no? La mayoría de edad, la habitualidad a cambio de una remuneración. Y aparece en esta ley 17.515, después de reconocer la figura de, digamos, ciertos colaboradores, por llamarlo de alguna manera, porque reconoce la figura de, por ejemplo, whiskerías, ¿no? Y centros donde naturalmente, no sé si naturalmente o habitualmente se desarrolla el trabajo sexual, viene con un artículo 34 que es un poco peligroso, si se quiere, o es el centro de la columna en conjunto con ese término explotación del que hablábamos, que dice: según las circunstancias del caso, podrá presumirse incursa en el delito de proxenetismo toda persona que explotare una finca para el ejercicio del trabajo sexual, percibiendo por esto un precio que le provea a ella o a un tercero un beneficio excesivo. Entonces tenemos, por un lado, explotación y por otro lado, beneficio excesivo. La ley no nos dice nada más que eso. No nos define qué es explotar y no nos define qué es excesivo.
al principio, cuando decía que había un par de columnas relacionadas, una era la de el lanzamiento de enanos y la otra era la de las conductas neutrales. Hicimos una sobre conductas neutrales y los músicos de Marcet, así se llamaba la columna, que tiene que ver cuando personas realizan actividades conforme a un determinado rol, pero que realizando esas actividades de algún modo terminan contribuyendo al delito de otra persona. El abogado de un narco. El abogado de un narco, por ejemplo, el mecánico de un narco. El clásico ejemplo de laboratorio es el mozo de un restaurante que le sirve a un comensal del restaurante una ensalada que tiene unos hongos venenosos. Y él advierte que él se da cuenta que eran venenosos porque estudiaba botánica, pero dice, no es mi rol este. Entonces ahí se discuten los límites, las fronteras entre la participación en un delito. En un delito se puede participar como autor, como coautor o como cómplice. Y la frontera más allá de la punibilidad, ¿no? La impunidad. Es decir, el hecho de conocer que se está ejecutando un delito en otro lugar a mí no me convierte necesariamente como partícipe. Me estoy yendo un poquito. No, está bien. No, pero está bien para entrar en el tema. Claro, pero pará, yendo a la ley. Es decir, la ley permite tener un prostíbulo, o sea, que alguien regentee un prostíbulo donde trabajen trabajadores sexuales, valga la redundancia, pero se entiende que hay explotación cuando ese regenteador le cobre un precio excesivo por el uso de las instalaciones a las trabajadoras sexuales. Algo así. Ahí dijiste un poco más que la ley. Dice, toda persona que explotare una finca para el ejercicio del trabajo sexual y perciba por esto un precio que le provea un beneficio excesivo. ¿No? Un beneficio excesivo. O sea, plata. No nos dice ni qué porcentaje sobre la ganancia del o de la trabajadora sexual, no nos dice nada. Nos dice que el beneficio tiene que ser excesivo. Entonces, esto de algún modo lo que hace es que cuando se juzgan este tipo de casos, es decir, personas que se organizaron, si se quiere, laboralmente en torno al trabajo sexual de terceros, ¿no? Y acá nos podemos remontar de lo que parecería más alejado a un proxenetismo a algo que parecería más claramente proxenetismo. Más alejado sería una persona es un conductor profesional, tiene su vehículo que se dedica a hacer transporte de pasajeros y entre sus clientes habituales tiene trabajadores sexuales. Entonces, de algún modo, si uno quiere establecer un criterio tajante y dice, bueno, cualquiera que obtenga un lucro por el trabajo sexual de terceros, bueno, lo obtiene. Evidentemente también lo obtiene un Uber o un taxista. Yo tengo un hotel de alta rotatividad y yo sé que la mayoría de mis clientes son trabajadoras y trabajadores sexuales que lo que hacen es pagarme a mí las horas de una habitación para ejercer la prostitución. Yo ahí, mi beneficio económico en parte es gracias a su trabajo. Pero Exacto. podemos decir que está muy alejado porque yo lo trato como si fuera un cliente más. El otro lado del espectro podemos hablar de, por ejemplo, no sé, una persona que es dueña de una whiskería y que esa persona a los clientes para acceder a las prostitutas que trabajan ahí les pide que paguen una entrada y consumiciones varias y a las prostitutas les pide que ellas mismas paguen una habitación, la alquilen y por ejemplo yo le puedo cobrar al cliente. Yo le voy a cobrar a tu cliente, el cliente me paga a mí y yo de eso te voy a dar a vos un porcentaje. Ese capaz que es uno que se fue para el otro lado del extremo. Y lo hago más oscuro ese todavía. Le podemos agregar que él fija el precio, fija la tarifa de cada prestación, ¿no? Fija la tarifa, cobra él y retiene el dinero, e incluso, por ejemplo, retiene y dice yo, hay un mínimo que es mío, más allá de eso, es que recién empezás a ganar vos. Podríamos buscar, por ejemplo, también le fija a la trabajadora sexual un horario de trabajo y le impone la atención de determinados clientes y le quita la posibilidad de elección. Y, por ejemplo, también le exige un pago por trabajar fuera de su recinto. Es decir, si te vas
si vas a atender a un cliente fuera de mi local comercial, también me tenés que pagar a mí. Si esto se parece en algo, porque estamos hablando de una cosa muy en abstracto, ¿no? Si esto se parece en algo a otro tipo de profesiones, mándenlo al 097-441-443 o al chat de YouTube, porque acá hay conceptos como la exclusividad, ¿no? Que podemos discutir hasta dónde es la explotación excesiva de un trabajador o no. Si vos en tu trabajo te exigen la exclusividad y no puedes trabajar en tu rubro para ningún otro cliente excepto este. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es excesivo? ¿No es excesivo? Hay muchos puntos de contacto con otras cosas. Porque también es intermediación, o sea, el concepto clásico de Cafillo es el de intermediario, ¿no? Él, digamos, antes que existieran los prostíbulos incluso, en la calle, bueno, el Cafillo de la prostituta que se llevaba un porcentaje por cuidarla, por digamos, llevarle las cuentas, por darle también un lugar donde dormir, etcétera, etcétera. Es decir, el intermedio, o sea, si el trabajo sexual está regulado, está legalizado, ¿por qué no pueden existir esos intermediarios? Eso es una pregunta que también se abre. El manager de un jugador de fútbol, que el jugador de fútbol le dice, yo me voy a reunir con nuestros potenciales clientes solo, vos no vengas. Yo te represento, no hace falta que vos estés en la conversación y saber de qué se habló. Yo hablo y te informo a vos el resultado de mis negociaciones. ¿Está cometiendo un exceso esa persona o está dentro de lo que cabe para un manager? O que le dice, mirá, firmamos un contrato fenomenal, yo voy a cobrar la plata, este es tu porcentaje. No, pero yo no la puedo cobrar yo derecho. No, yo la cobro y te lo voy dando, porque además te va a ayudar a vos para administrarte la plata, sos muy joven, no sea que vos, en definitiva, capaz que cobrás mucho la plata entera y te la terminás patinando. Yo por la duda te ayudo y te la voy guardando yo. Podría ser similar también en la situación de un artista, ¿no? Creo que en definitiva ahí subyace a lo que estamos hablando, el hecho de que se entiende que es una actividad muy sensible, que se presta en condiciones de no, o que en algunos casos, o que en muchos casos puede prestarse en condiciones de no absoluta libertad o de una libertad muy disminuida. Entonces esa regulación tan libre de dejar librado a la suerte del mercado lo que pase, evidentemente puede ser, en muchos casos puede ser muy desaconsejable. Claro, la vulnerabilidad de que hablaba Jorge, de bueno, capaz que es el último lugar al cual una mujer quiere terminar para hacerse de un mango, ¿no? Eso capaz que en otros casos no aplica. Claro, ¿no? Entonces esa dimensión entra a tallar a la hora, me imagino, de redactar leyes. Y ese postulado no dista de ser unánime, ¿no? Incluso a nivel de distintas posturas feministas. No, ni que hablar. Eso te estoy hablando de a la hora del legislador de, digamos, tomar esos recaudos sobre la explotación. Que igual me interesa saber casos concretos, ¿no? Cómo se saldan, ¿no? A favor o en contra de entonces, ahí nos vamos metiendo y desde Nico tenía, perdón. No, porque quiero que vuelva a la línea. De algún modo, entonces, hasta ahí llega la norma. La norma nos da dos puntas ahí. Por un lado nos dice explotación sexual, ¿no? Y por otro lado, la misma norma que reconoce las figuras de, si se quiere, colaboradores, ¿no? Y terceros que se organizan en torno al trabajo sexual como cosas lícitas, también nos dice que será, que se presumirá que es proxenetismo cuando estos terceros obtengan un beneficio excesivo. Pero no nos dice ni una palabra más. Esto en derecho penal se interpreta, se conoce como tipos penales abiertos, que en definitiva lo que dejan es un margen de discrecionalidad. No está bueno, pero un margen de discrecionalidad al juez para valorar cuándo está configurada la conducta y cuándo no. O sea, está bueno que el legislador cumpla lo suficiente con lo que llama el mandato de determinación y acote la conducta tipificada. Y un ejemplo similar, no me quiero ir mucho de tema, pero pasaba con el tema del consumo de cannabis, que a la persona que fuera detenida con ciertas cantidades no se le iba a imputar delito alguno en la medida que lo que tuviera se entendiera razonable para su consumo. Bueno, que era razonable para su consumo, ojalá que tengas suerte con el juez que te tocó, porque en definitiva, y en un país que no hay un precedente jurisprudencial obligatorio, eso puede generar un problema. O sea, la misma cantidad
con un juez te podías ir para tu casa y con otro te quedabas. Para el sapo siempre era un problema porque tenía la mochila siempre llena. Era difícil de explicarle. No, pero tengo una pregunta respecto a. Porque vos estabas sobre un punto de la norma, exacto, que te parece que tiene problemas a la hora de interpretar o de decidir qué cae dentro y fuera de la figura del proxenetismo. Los ejemplos que estabas poniendo. Sapo es el prostituto, Jorge es su proxeneta. Cobra Jorge y se queda con el dinero y le da al Sapo. ¿Eso es claro como proxenetismo o no es claro como proxenetismo? Bueno, me iba a meter ahí, exactamente. Entonces, la norma llega hasta ahí. La jurisprudencia, desde un punto de vista ya aproximándose de forma más conceptual, no ha sido clara, ha sido oscilante. Entonces, por un lado, tenemos una sentencia del Tribunal de Apelaciones 182-2015 que afirma que la única manera de evitar ser investigado por proxenetismo sería abstenerse por completo de percibir cualquier retribución por los servicios que prestan las prostitutas, dice el tribunal. Abstenerse por completo de cualquier retribución. Y por otro lado, tenemos una sentencia de la Suprema Corte que dice: una contribución y el lucro consiguiente, no abusivos y no excesivos, no constituye proxenetismo. ¿No? O sea... Pero si es con el abusivo excesivo, ¿cuánto es? ¿Un 20% de lo que cobró la prostituta? ¿Un 15%? ¿Un 40%? Por eso yo te ponía el ejemplo de Jorge cobrándole al Sapo y no el Sapo pagándole un fee a Jorge, ¿no? Como diciendo, bueno, el arreglo que tenemos es vos me provees de estas cosas que a mí me ayudan a cumplir el servicio y yo te voy a dar un 20%, un 10%. Que no es te agarro yo el 100, yo te pongo la tarifa, yo te digo cuánto cobras. Existe un trabajo académico publicado sobre el tema que es un relevamiento de jurisprudencia publicado por la doctora Romina Gallardo que, entre otras cosas, analiza a través de esas sentencias indicadores que los tribunales de apelaciones terminan teniendo para concluir que estamos frente a situaciones de proxenetismo. Entonces, entre esos indicadores, uno es retención de las ganancias generadas por la trabajadora sexual y posterior descuento de porcentajes, cobro de porcentajes en otros servicios, ejemplo copas, establecimiento de condiciones de trabajo que limitan el ejercicio autónomo de la prostitución, control del trabajo realizado. Entonces, en este trabajo que se analiza en sentencias, se dice, cualquiera de estos indicadores daría cuenta de proxenetismo. Cualquiera de estos indicadores de forma autónoma. Por lo que, o sea, esto siguiendo las sentencias, en definitiva, que han concluido que hay proxenetismo más allá de la magnitud de la ganancia. ¿Me explicó? Es decir, no ha sido requisito para condenar por proxenetismo que la ganancia haya sido desmedida, sino que se ha entendido que es explotación desde el momento que se configuran algunos de estos indicadores. Entonces, eso que mencionábamos al pasar, el indicador de que la trabajadora sexual se va fuera del recinto comercial con un cliente e igual cobra el dueño del recinto, ese es un indicador claro, lo ha utilizado la jurisprudencia para condenar. El hecho de cobrar primero el colaborador por no tomar partido y después aplicar un porcentaje también es un indicador que se ha utilizado para condenar. En definitiva... ¿Pero se condena cuando hay una denuncia de la trabajadora? No necesariamente. Es decir, no hay un requisito, porque justamente el delito dice más allá del consentimiento de la víctima. Más allá del consentimiento, como diciendo, no me interesa si consciente o no consciente. Si no hubiese consentimiento, capaz que estamos frente a otro tipo de delito. Si no hubiese consentimiento, estamos frente a la explotación sexual, claro, a la prostitución forzada. Claro. ¿No? Pasa ahí, pues, vieron que es un tema que tiene implicancias éticas de todo tipo, ¿no? Debates que son muy, muy jugosos. Pero en el debate ético era donde Juan Manuel no quería entrar. No, pero cuando vas a lo legal explícitamente, vos generás una discusión con respecto a esto que preguntabas vos, Nico, porque claro, uno diría, y no, porque si vos ponés lo del consentimiento, una persona que está siendo explotada por su trabajo, probablemente en una situación económica muy precaria, donde ya es una persona que tiene que vender su propio cuerpo, y probablemente si vos vas y la haces pasar por la justicia y le enfrentás a la policía a un interrogatorio, y lo más probable, a una persona que probablemente desconfíe mucho de la justicia y desconfíe de la policía, probablemente esa persona te va a decir, no, yo estoy bien, no me están haciendo nada, quédense tranquilo que esto es todo legal, ¿no? Pero al mismo tiempo, si vos sacás lo del consentimiento,
también puede generar una situación en la cual veas que dos personas neutralmente te dicen este acuerdo económico nos sirve a los dos, miren que acá no pasa nada, y sin embargo el Estado tiene que actuar. Que es interesante, ¿por qué se toman esas decisiones en lo legal, no? Evidentemente hubo gente que discutió sobre este tema y llegaron al consenso de que era mejor olvidarse del consentimiento. Claro, o sea, por si queda alguna duda, no existe la posibilidad de que una trabajadora sexual y su, llamémosle, empleador o representante o lo que quiera, planteen frente a un fiscal el día de mañana, no, mirá, no te metas acá que este es nuestro acuerdo, a nosotros dos nos sirve, no. La ley no está diciendo eso. La ley está diciendo, no me interesa tu consentimiento. Si se dan ciertos parámetros, vos no podés estar teniendo este tipo de ganancias. Yo armé ahí una especie de inocente culpable para ver unos ejemplos concretos, pero creo que ya estuvimos pasando por arriba de todo, ¿no? Primero, propietario de un inmueble que recluta a trabajadores sociales y les ofrece su inmueble para realizar trabajo sexual, cobra por uso del inmueble, no se inmiscuye en acuerdo entre el trabajador y su cliente. Parecería claro que estamos por fuera. Por fuera. Representante de trabajador sexual que consigue clientes, define criterios comerciales, fija tarifas, cobra dinero directo al cliente y retiene para sí un porcentaje. Adentro. Sí, es que lo que pasa es que el porcentaje que retiene sería clave. Pero es clave, o sea, ¿es excesivo o no? No, pero fija tarifas, dijiste. Bueno, pero si pero fijar tarifas entra dentro de la penalización. No, pero si fija la tarifa de la prestación. Pero no, la ley no dice que esté prohibido. Pero a mí me parece relevante porque es relevante. Si yo soy la trabajadora sexual y no puedo definir el precio que yo le voy a poner al cliente, me lo está poniendo un tercero que además se me queda con una tarifa, me parece. No, pero ahí tenés que ver. Pero si la trabajadora entendió que sí, vos conocés el mercado, vos fijás el precio, el porcentaje. No, bueno, pero ahí está. Ahí el ítem clave es la retención, porque una de las cosas que configuraban proxenetismo era retenerte a vos el sueldo y pagarte a partir de la retención. Yo creo que eso ya te plantea el hecho de que cualquier arreglo económico donde la trabajadora o el trabajador sexual no cobra derecho a la plata en la mano y después pagará, cualquier arreglo que no sea eso termina siendo proxenetismo, porque si vos un tercero es el que cobra la plata, ya está, marchó. Pero tenés otros ejemplos, pero por ejemplo, fijan, digamos, una tarifa con un porcentaje que se queda el proxeneta. La plata se la paga el cliente a la trabajadora sexual y después se juntan en la oficina y bueno, esto va para vos y esto para mí. Sí. ¿Qué pasa ahí? En condiciones óptimas, yo creo que en condiciones óptimas todo eso no afectaría lo que esta figura busca proteger. En condiciones óptimas, ¿no? Evidentemente... ¿Cuál es el bien protegido? Bueno, esa es una pregunta tremenda, ¿no? Que corta también todos los delitos sexuales, porque en definitiva la libertad sexual acá es una cosa rara en esta figura, ¿no? Porque tenemos la propia trabajadora sexual que está diciendo, yo consiento, esto yo lo quiero hacer, ¿no? Nos metemos en otros líos de bienes jurídicos protegidos cuando se sancionaron estas figuras, que teníamos los delitos contra las buenas costumbres, que afecta las buenas costumbres. Ya es un problema de trabajo sexual de otra cultura, evidentemente, pero que tenemos esas referencias en el Código Penal todavía. Es complejo. Lo que pasa es que desde el bien jurídico protegido se recortan los delitos. Entonces, si uno se pone estricto con qué es lo que se está buscando proteger acá, hay que ver qué queda de este delito. Juan Manuel, podemos hacer una tanda y seguimos. Tenés otros ejemplos, ¿no? Para debatir. Y conclusiones. Y sacar alguna conclusión. Y muchos mensajes. Este tema tan árido, muchos mensajes también. Ya venimos. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con Juan Manuel González sobre el proxenetismo, sus alcances legales, lo vidrioso, si se quiere, que es el texto que lo regula. Alguien pone, es muy débil hablar del lucro excesivo según la ley. ¿Tendría que haber una tarifa oficial, como pasa en los gremios profesionales, odontólogos, psicólogos, etcétera? Porque acá también se cruza con otra dimensión, que es la legislación vinculada a los derechos de las trabajadoras sexuales también, ¿no? Evidentemente, sí. El timbre profesional. Mirá este mensaje, hablando de qué es la explotación y qué no es la explotación. Pone un oyente.
Fisioterapeuta que brinda servicios a una clínica que la terceriza a un seguro. No puedo atender a nadie de ese seguro de forma particular. Y a esta clínica yo le facturo, no soy empleada. Hablando de casos donde te queda la discusión si estás siendo explotado por tu trabajo o no. Pero acá está la dimensión, yo creo que ni fisioterapeuta, es verdad que están buenos como intermediarios, que el caso del fútbol ni que hablar, pero acá estás hablando de trabajo sexual. Si lo marcamos en un contexto histórico, que capaz que ahora mutó y se diversificó y no son todos los casos iguales, de extrema vulnerabilidad, en donde el legislador tenía que tener especial esmero en cuidar justamente los derechos de esas personas vulnerables. Ahora tenés casos en donde quizás hay personas que hacen una parte de sus ingresos, las mujeres sobre todo, lo hacen a partir de trabajo sexual. No necesariamente son el último escalafón de la sociedad. Sí, y está la dimensión de la tecnología. Mirá este mensaje, Juan Manuel, te lo leo así tal cual. Si yo tuviera una página con chicas y chicos en webcams y esas personas viven en mi casa donde yo les alquilo una habitación, ¿soy un proxeneta? Pone alguien en los mensajes. Sos el host de una página, sos el dueño de OnlyFans. Sí. Que digamos, fijás un precio para utilizar, digamos, la plataforma y eventualmente de esa plataforma puede salir trabajos sexuales. Y capaz que la tarifa es excesiva. ¿Cuál es la ganancia? Claro. Digamos, ¿estás delinquiendo? ¿Cuál es la ganancia del host? No sé. Eso lo sabe Jorge. Bueno, traemos de vuelta a colación Operación Océano. Hasta donde yo sé, no se investigó siquiera, no se sometió a proceso a ninguno de los responsables de esas páginas. Que evidentemente no sé cuál es la forma de lucro, pero que no es una actividad gratuita. Tenés que tener una cuenta, pagar una suscripción, ¿no? Y ahí ya alguien está lucrando con tu trabajo sexual, que será online, será filmándote, sacándote fotos, etcétera, pero no deja de ser trabajo sexual. La afirmación de que debería estar condenado, debería ser reprimido, debería ser proxenetismo, cualquier ganancia económica derivada del trabajo sexual de un tercero, eso hay que desterrarlo de raíz, porque está claro que hay un montón de conductas que están muy lejos de la explotación sexual y del trabajo sexual de la trabajadora, que son conforme a un determinado rol. Evidentemente que el límite hay que ponerlo por ahí, en algo de lo que comentaba alguno de los oyentes. No sé si van a leer algún otro mensaje. No, si querés, dale. Conclusiones. 3 conclusiones quería plantear. La primera, afirmar que el trabajo sexual es un trabajo coloca a las personas que lo ejercen no como delincuentes, víctimas, vectores de enfermedades o pecadoras, sino como trabajadoras. La segunda, la interpretación judicial en asuntos tipificados como proxenetismo puede traer como consecuencia colateral la afectación del trabajo sexual. Eso es algo que por ahí no nos detuvimos a analizarlo, pero en definitiva, o tal vez lo hablamos en la tanda, de que en ciertos casos, ciertos roles pueden ser importantes para una persona que se dedica a realizar trabajo sexual. Entonces, si ese rol por medio de la punición penal se castiga, me obliga a mí a la clandestinidad. La obliga a la trabajadora sexual a la clandestinidad. ¿Me explicó? No quedó claro eso. No, Sí, por ejemplo, sí. sí. Nico, dale. No, por ejemplo, no sé, si estás en igual, si vos, por ejemplo, prohibieras las páginas, por decir algo, donde se ofrecen este tipo de servicios, obligás a la gente a ir a la calle y a la esquina, ¿no? Entonces, el efecto que vos querías lograr con una visión de tratar de limitar ese rol del intermediario termina generando que la propia trabajadora tenga mayores problemas a la hora de ejercer o potenciar tu trabajo. O potenciar el trabajo. Pero claro, y si para el caso, vamos a suponer, de una whiskería que pudiera estar bien organizada y respetando los derechos y respetando las ganancias, etcétera, etcétera, si no hubiera margen para ese trabajo, porque a esa persona le caería el delito de proxenetismo, entonces la actividad no dejaría de existir, porque eso es lo que está demostrado a lo largo de todos los tiempos, que más allá de las legislaciones abolicionistas, prohibicionistas, siempre ha existido. Entonces se condenaría a esa actividad que se realiza en la clandestinidad, y quien termina perdiendo ahí es la trabajadora sexual. Entonces, por un lado, el ordenamiento jurídico le dice
tranquila, que esto es tu derecho, tenés derecho a hacer trabajo sexual, pero por otro lado la está condicionando mucho, limitando mucho en las condiciones de prestación de ese trabajo. Y la tercera es que sería deseable que si se mantiene esta postura de reconocer a la prostitución como un trabajo sexual, por ende actividad ilícita, se delimiten fronteras claras en las que no baste lucrar con el trabajo sexual de un tercero para incurrir en proxenetismo, sino que se requiera una efectiva explotación de ese trabajo de un modo excesivo, abusivo e intolerable. Y bueno, la frontera clara es parte de la discusión que habrá que dar en algún momento como sociedad, pero yo creo que es un tema que dista mucho de estar laudado desde todo punto de vista, desde los límites del delito de proxenetismo, pero también dista mucho de estar laudado el posicionamiento filosófico, político y ético respecto del trabajo sexual, ¿no? Pero habría que afinar el texto. donde no quisiste entrar. Que era donde no quisiste entrar. Claro, que será con otras personas. Pero tiene que entrar el legislador ahí. Habría que afinar el texto, ¿sí? Evidentemente. Sí, está clarísimo. Bueno, me parece, a mí personalmente, pero también a autores que he leído, que sí, que evidentemente el texto es insuficiente, incumple un elemento fundamental del derecho penal de los delitos, que es el mandato de determinación, que es que el legislador tipifique y describa con detalle, con claridad, cuál es la conducta prohibida, para que una persona pueda saber, pueda inspirarse conforme a la norma. Volvemos a la columna número 1, ¿no? Para qué penamos y los mensajes que el legislador le manda a las personas. El Código Penal es la carta magna del delincuente, que aparte leyendo eso sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Bueno, yo delincuente le digo al legislador, séme claro, decime que sí y que no, y no me incumplas y no me dejes este punto gris. También estamos en otra época. Quiero ¿no? ser un delincuente y capaz que termino haciendo algo legal porque la norma no es clara. Me estás matando. No, también estamos en otra época donde yo me imagino que si un legislador quiere afinar esto, hoy no es tanto tabú. Podés juntarte. Hay asociaciones de trabajadores sexuales, podés ver qué postura tienen, vas a poder hablar con los dueños de estas páginas. Cafillos Unidos está también. Cafillos Unidos, me parece que no existe esa. Pues se lo puede llamar a la comisión para que den su punto de vista. No, pero los dueños de la página web, dueños de whiskerías, o sea, hoy en día, como no es tan tabú el tema, no lo vas a discutir entre 4 legisladores. Sí, tampoco hay una cámara, ¿no? Empresarial. No, pero no sea peleador. Decime si no estamos en un momento distinto que no sea 30 para legislar esto. No es otro momento. No, está bien. Hoy o sea, hay mucho más una sensibilidad mucho más proclive a rápidamente discutir este tema y pensarlo bien. La Asociación de Consumidores de Prostitución, que seguramente no tenga mucho afiliado, poco. Hay que ver poco vocero. ¿Cómo se llamaba la página esa que eran todos sommelier de prostitutas, básicamente, que ponían sus comentarios sobre cada una de ellas? Alguien de la audiencia lo va a recordar, porque en su momento era muy conocida y se hacían muchas bromas. Esas personas podrían pasar por la comisión también. Claro, ¿no? sí, por ejemplo, obvio, deben ser de los que saben más de proxenetismo también, ¿no? El cliente tiene mucho para decir sobre qué es el proxenetismo, qué es excesivo, qué no es excesivo. En fin. Bueno, Juan Manuel, gracias. Un gusto, como siempre, y nos empezamos a ver ahora en breve. Excelente. Dale. Muchas gracias. Fácil desviarse. Música. Ya están hablando de ellos dos, ¿no? Obviamente. ¿No? Ya viendo cómo manejan el tema de la servida. Hay muchos libros arriba de la mesa. ¿Cómo andás, Lucía? ¿Qué tal? Muy bien, Zapito, Nico, George. Olis. Hoy vengo con invitado. Tenemos aquí a Mauricio Pizard, que primero tienen Garage Gourmet junto a Joaquín Pastorino, que Garage Gourmet, ¿cómo le podrías mencionar? ¿Una plataforma? Sí, nosotros decimos que es un colectivo y es como multiplataforma porque hacemos eventos, libros, talleres, hacemos como mucha cosa y nos cuesta definirnos. Y sí, es como es una difícil. meba ahí medio. Pero es muy uruguayo también hacer mucha cosa, ¿verdad? Está aquí principalmente para contar un poco del recién estrenado libro Conservas, Conservas 2. Pero también la venganza es. De todas las cosas que pensás que faltaron en el primero, ¿o? En realidad, lo publicamos en 2019, Conservas 1, y fue más como enfocado en los métodos de conservación, agentes conservantes. Durante todo este tiempo tuvimos muchas charlas, diálogos, preguntas de nuestra comunidad. Entonces largamos este libro que es totalmente distinto, se enfoca solo en cosas enfrascables. El frasco también es una excusa porque hay, por ejemplo, salsas,
hummus, escabeches. pila de, como de cositas que pueden ir en frasco, ¿no? Pero es un glosario, es como bien extenso todas las recetas. En cambio, Conservas 1 era pocas recetas y muchos métodos. Este es todo lo enfrascable. Claro, pero estuvo muy bien, porque en el primero les enseñaste a todos cómo hacerlo. Cómo hacer y cómo entender el proceso de conservar un alimento. Claro. Son 5 libros, todos de la editorial Penguin, Random House. Grijalbo. Grijalbo, aparte, exactamente. Específicamente Grijalbo, digo que también tiene su peso, ¿no? O sea, que te edite Grijalbo. No sé, sí, me interesa saber la génesis de Garage Gourmet. Bueno, fue como... ¿Y cómo llegaron ahí, a ese lugar? Nosotros subíamos mucha receta y mucho proceso, muy como sinceros y en lo que hacíamos en las redes sociales. Y ahí el editor, que es el mismo editor tuyo, Joaquín Otero. Joaquín, le mandamos un beso. Nos Joaquín. propuso en verano, nos dijo, ¿quieren sacar un libro? Sí, ¿cuándo sale? Sale en abril. Y tipo, en marzo teníamos que entregarlo y fue todo como una locura. Usamos muchas recetas que ya teníamos subidas y fue como un proceso de escritura y de repensar ahí cómo comunicarlo. Y fue eso, como un libro de locura, tuvo 5 ediciones, fue como furor. 5 ediciones de 3.000, por eso chicos. te digo, En este país, para mí es... Joaquín, tuitero viejo, seguramente te tenga Sí, muy calado. Totalmente te tenga muy calado en las redes, porque vos también sos muy tuitero. Entonces Soy muy vio del oro Twitter. y dijo, es por acá. Yo me controlo ahora en Twitter porque está más medio controlado, agresivo. Porque sos Twitter. internacional. No soy internacional, pero yo pongo la cara, ¿viste? Como pongo el nombre, no soy un... No sabía que eras un tuitero. Soy muy tuitero. ¿Sabés cómo lo tiene? Con esas cosas de ¿Dónde nació? ¿Dónde está el fermento de esta inquietud por publicar cosas? Y Me yo interesa hacía el fotos, alimento claro, también, ¿no? y yo hacía fotos para libros de otros también. Entonces más o menos tengo el ojo entrenado, soy arquitecto, tengo como, no sé, el proceso ese, o ese método como de investigación y de hacer un proyecto, como que lo tengo medio como que... Como si fuera una deformación de oficio, ¿viste? Como que me dice, haces un libro de tal cosa y ya como hago el índice, hago como muy Estaba el músculo mecánico. entrenado. Claro. Sí. No, y también, Mauri, que a mí me parece increíble en los libros, hay mucho también de investigación en los libros, ¿no? Son libros que también, más allá de tener muchas recetas, tienen como todo un proceso de mucha leída, mucho estudio, después bajado algo para que sea más legible para un montón de gente, pero Sí, es un proceso integral el del libro. Eso es desde el principio que empezamos a hacer eventos y todo. A mí me interesa mucho como el contexto, no solo el alimento porque sí, sino todo lo que implica. Sí, desde la tierra. No solo lo fisiológico, biológico que te produce, o todo, la tierra, el contexto cultural, familiar, todo lo que implica ese alimento. Entonces aparece mucho de eso. Sí, más sí, la como del lado historia, antropológico. Que es lo que te abre como el apetito. O decís, ay, no me gusta la berenjena, pero te hacen todo como un cuento y te dice la berenjena vino de Medio Oriente y no sé qué, y dices, bueno, voy a probarla. ¿Viste? Claro, Como claro. que te- No, y también le queda muy bien el dulce. ¿Cómo le va a quedar muy bien? Claro, bueno, traje esos 3 frascos. ¿Sí? ¿Uno es dulce? La berenjena está fuera de temporada, pero los productores como que juegan un poco con eso. Cuando el otoño no es frío, pueden estirar la temporada. Entonces hay dulce berenjena. ¿Este es dulce? Lo encontré a 100 pesos el kilo, que me parecía barato. Un éxito. Y con 4 sos- berenjenas hice todo esto. Eso es Dulce bastante relativo berenjena. también. No, pero me gusta como consumir inteligente y para no... Esto es escabeche de berenjena y esto es baba ganoush, que es un paté de berenjena ahumado. Está rico. Ese es como para un queso blanco, no está muy especiado. Es un momento bisagra en mi vida, comer un dulce de berenjena. Hay dulce de zucchini, dulce de tomate. Dulce ¿Dulce de tomate? ¿Nunca probaste esa? Pues me llama la atención. Es de los mejores. Dulce de berenjena. Morrón también, dulce, morrón rojo en tiritas. Sí. Es como muy bueno para las picadas, para tabla de queso. Muy bien. Y además, una cosa que veníamos hablando acá un poco con Mauri, es que también conservas Esto es Berenjena al escabeche. Qué Para rico. refuercitos, para milanesas, para cosas con almidón, con arroz, todo, porque el ácido, igual que los fermentados, te barre muy, viste, te limpia el paladar. Digamos. Qué golazo. El más vendido fue hasta Sí. ahora, o sea, el Después primero. ollas, nosotros hacemos un festival de comida de olla, el viernes 7 y 8 de junio, ya pasó la data. Claro. Y sacamos ollas, tiene 3 ediciones también. Mira. No, yo me negué a la berenjena en escabeche. ¿Por qué? Me negué. No. ¿No te gusta el escabeche? Berenjena en escabeche. El dulce me encantó. Tremendo. George Y este baba ganoush, que para mí es el mejor. Que va, Hago ganoush es mucho gol. paté. ¿Qué es baba ganoush, Mauricio?
Es es uno de los grupos de Melze que hay en Medio Oriente que son como entrantes, aperitivos, cositas que comes viste, en una mesa. Y es berenjenas asadas, ahumadas la piel y procesadas con tahini, que es pasta de sésamo, ajo, perejil, comino, especias, aceite de oliva, jugo de limón. Perdón, ¿no pasó algo con la conserva de que hubo una época que era conserva? Pensamos en la abuela, ¿no? Sí. En una abuela muy especial, en la que sí, mi familia muchos rechazamos, ¿no? Pero hoy está, recontra de moda la conserva. Y de hecho se volvió el hobby típico de hacer conserva. Es por Garage Gourmet. Sí, es por Garage Gourmet. Y nosotros como que surfamos un poco el boom ese y nos... ¿Cuándo fue el boom? Más o menos. En 2019 la pandemia. Claro. La pandemia ahí, ¿no? La gente hacía masa madre, como que volvió un poco a eso. Sí, a los procesos de tiempo un poco más largos. Claro, ¿no? y entender el proceso, ¿viste? Después hasta, no sé, las marcas de pan lactal sacaban uno que decía masa madre. Sí. Como que todos se agarraron un poco de eso. Perdón. Todos se sumaron. Todos se sumaron. Pero Mauricio, opiná tranquilo. A mí me pasa como con Víctor y sus marionetas, ¿no? Que te enseñaba cómo hacer una marioneta en la tele y se ven perfectas. Uno lo hacía en la casa. Nunca lo haces. No, pero esto es real. 3 palos que se desarmaban. Vos sí, es real, ¿no? Pero necesitas un algo extra para poder hacer esto. No, si vos es lo que te saca como el miedo. Hay mucho mito y mucho miedo en torno a las conservas, que es, por ejemplo, botulismo. Morirte de botulismo, que pánico que tiene todo, pero es muy infrecuente, no te va a pasar. Si son conservas ácidas como un escabeche, nunca va a pasar. Si son dulces, que tiene una concentración de azúcar tan alta, tampoco va a pasar. Es lo que te saca el miedo y es como... desasnarte, aprender, claro. Aprendés como el básico, por qué pasa tal cosa, por qué la bacteria prolifera en un medio cerrado, al vacío, todo. Después no hay forma de equivocarte. Y el resto es experimentar. Te quedará rica, fea, pero no te vas a morir por hacer una conserva. No, y realmente tampoco son procesos complicados, porque también uno dice, uy, te vas a poner a hacer conserva de tomate. No es repostería tampoco, no es tenés que medir todo milimétricamente. No. Esto es muy al tuntún. O sea, no es al tuntún porque si no, no saco un libro, pero es para experimentar. Claro. Con lo que te gusta, digamos. Sapo, que es muy del bar vieja escuela. Hay una escuela, ¿no? Muy, muy veterana, que es de la conserva. Y ahí ninguno de nosotros estaba, ¿no? Con el estudio bromatológico de haber estado. Ahí todo el mundo confiaba en la conserva y ahora el miedo al botulismo ahora con una persona que tiene todo estudiado. Hoy hay internet, libros, todo. Yo el botulismo lo tengo asociado a la lata que estaba abollada. Claro. Bueno, pero en los frascos pasa, es eso, la bacteria, es una bacteria que está presente en la tierra, en la piel de los vegetales y todo. Y prolifera solo en ambientes poco ácidos, en conservas al vacío. Entonces lo dejas un año, por ejemplo, haces un hummus que no es ácido o no le pusiste suficiente limón, entonces te quedó alcalino y proliferó y generó toxinas, que tiene una concentración tan grande de toxinas que eso es lo que te mata. Sí, y también decir una cosa, o sea... Pero si lo cerrás al vacío, por ejemplo, a más de 116 grados, ahí matas las esporas, matas no solo la bacteria, sino las esporas, entonces no... ¿Y en cuánto tiempo estamos hablando de botulismo que no era lo que teníamos que hablar, pero cuánto tiempo se genera el botulismo mortífero, digamos? Eso no lo sé, pero más o menos la concentración tiene que ser mucha para que te... Claro. No, y además pasa algo también, que hay un tema de observación. O sea, si vos, ponele que puede pasar, porque a veces el frasco si está medio sucio o no sé, se te pasó una bacteria. Vos abrís y hace como ¡plum! No, eso, igual es que haga eso está bien, porque de última te fermentó. Claro. Si fermentó no pasa nada. No pasa nada. Te fermentó, va a estar ácida porque van a ser bacterias ácido lácticas. No va a ser botulismo. El botulismo está bien. El botulismo es invisible, no ves nada, no hace nada en el frasco. No hace burbujita. Pero por eso los alimentos que te puede producir son, por ejemplo, una carne en conserva, un paté, ¿viste? Unas legumbres, ajo. Los alimentos que no son ácidos por naturaleza. Claro. Y además vos no los sabés. Claro. Entonces, los tenés que conservar, tenés que pasteurizarlos a más de 116 grados para matarlos todos. Por eso las latas y todo se hacen en autoclave y a una temperatura mucho mayor. Es seguro, no se asusten. Mirá lo que es esto. Vamos a hacer una tanda, pero venimos. Abrir randómicamente una página y dice breve historia de la lata. O sea, el libro trae eso, ¿no? Y aparecen 3 soldados británicos en la Primera Guerra Mundial comiendo con cubiertos que y además la lata se inventó 100 años después.
El abrelata se inventó 100 años después que la lata. Es alucinante. Eso es fenomenal. Ese dato es fenomenal. ¿A cuchillo? Sí, a cuchillo, no sé. pelado. Como que no se dieron cuenta. Que... Bueno, vamos a hablar de la historia de la lata y del libro, si te parece. Por sí. Fácil desviarse. Seguimos, Luchi. Seguimos, sí. Bueno, conservas entonces ya está a la venta. Lo pueden encontrar junto con todos los demás. Que tiene, me contaba Mauri, es más, mucha receta. Mucha sí, receta. es el formato diccionario. Sí, como está por glosario letras. Viejo, así como una enciclopedia que está por letras de producto. Entonces buscas, por ejemplo, pescadilla y te dice todo lo que puedes hacer con pescadilla o arazá y todo lo que puedes hacer. Página al azar, Luchi, agarra, tuc. ¿Qué hay? A ver. La K. La K. Mirá, ¿qué hay en la K? Kassler. Bueno, kale, chucrut de kale, pesto de kale, delicioso, mermelada de kiwi, muy bien. Solo, no tenía... Y sí, era ¿qué poco más con la con K. Sí. Hay letras que no se dice. encontré. Bueno, ya 3 con la K es un hallazgo. Es un hallazgo. No, pero kimchi está en Colchina. Está como por producto. Está bien. Y también el kimchi está en los fermentos. Sí, están fermentados. No queríamos repetir. Yo, como soy lector, me pongo rabioso cuando, viste, un autor me recauchuta contenido y me lo vende en otro. Entonces no quería hacer Si eso. ya te compré el libro donde sale el kimchi, no me lo recicles. Y tampoco te dice anda a leer otro, viste, porque sos como medio... ¿Qué tan difícil es hacer kimchi? Si me quiero largar a hacer mi kimchi propio. No, es fácil. Ahora hay productos. Antes lo más difícil de conseguir era el hokuchan, que es el hongo. Claro. La Es bacteria. el tapercito con el picante. O en escamas, el ají picante en escamas. Pero ahora se consigue, por ejemplo, bueno, en el barrio chino de Buenos Aires, o acá en la tienda Bambú, o en Tristana Roja hay una tienda. El sí. picante particular, mandé cualquiera, hace un montón de o kimchi. sea, en realidad el kimchi se puede hacer como vos lo quieras. Claro. Pero un ingrediente que está bueno ponerle, que es el como picante dulce, Tradicional. es ese. Y que te da un color bien rojo para el Claro. kimchi. Sí, pero después es como cortar No es difícil, todo. es un lactofermentado, entonces vos tenés que los vegetales que vayas a lactofermentar, ponerlos en un medio en una solución salina. Digamos. Entonces es un 2% de sal, una salmuera de 2% de sal. Y después va a fermentar solo. Metes ahí el vegetal, ¿no? Y los condimentos que quieras. Podés no ponerle eso, que era lo más difícil de conseguir en Uruguay, pero ahora se consigue. Claro. Sí, es como una especie de, corregime si está mal, de chucrut, ¿no? También. Sí, es lo mismo, Como las un mismas fermento bacterias del son. mismo Son las mismas y es el mismo mecanismo porque es sal, son bacterias que proliferan en medios salinos. Claro. Tengo una consulta acá de un oyente. Dice, ¿le han entrado alguna vez a hacer garum? Sí, garum están fermentados. Es una salsa que los romanos usaban para todo, igual, usaban vinagre y garum. Primero, no se tomaba agua, entonces se tomaba todos fermentados, porque el agua no era potable. Entonces tomaban cerveza, hasta los niños tomaban cerveza, tomaban vino, tomaban vinagre también y usaban estas salsitas fermentadas. El garum es con los despojos del pescado, los iban como tirando, lo descubrieron así, iban tirando los despojos, las tripas, todo el pescado y eso fermentaba y producía una salsa que era riquísima para condimentar todo. Y lo hicimos con sardinas enteras, congeladas, porque no en Uruguay es muy difícil conseguir el pescado entero. Te lo venden filetes de todo y vos no sabés ni cómo es el pescado, te venden el filetito blanco ahí. Sí. Conseguimos congeladas con la tripa y todo y las dejamos, se deja fermentar eso al sol con sal y romero, todas las especias que quieras ponerlo y lo dejas en la azotea, en el techo, a fermentar. En un mes. Un gato. Y se va como el proceso de fermentación, en realidad es con las propias enzimas digestivas que tienen las tripas del pescado. Se empieza como a autodigerir. Decía, lo tan podrido que se vuelve bueno. Sí, además con el tiempo vas viendo que como que se licúa todo, termina como si fuera un colet marrón. No. Y después eso lo filtrás y te queda como un aceite, como si fuera un producto ámbar transparente, delicioso. Más o menos 2 meses el proceso. ¿Como súper pescadístico? Y no queda como queda un sabor umami muy concentrado. No tanto gusto a pescado. ¿Cuánto tiempo lo dejaste en la azotea? 1 mes para que quede licuado y además se desprenden las espinas, las escamas, todo, porque el resto se consumió a sí mismo, digamos. Qué loco, ¿no? La gente que lloraba con el olor a bacalao, con esto...
No, pero ¿Qué no, se- qué no será? genera tanto ¿No? porque vos, cuando pasa todo eso está cerrado el frasco. Ah, está bien. Es como se hacía antes el tomate, que las siempre abuelas ponían el cerrado. tomate y lo tiraban para arriba del techo, es así. Claro, Se fermenta, pero este es un proceso distinto porque es con las enzimas digestivas del pescado. claro, sí. Increíble. Me gustaría probarlo. Está bueno. Y hacen, por ejemplo, Noma, ¿viste? Pila Sí, de sí. restaurantes. Sí, y súper. hacen como garum de hongos y garum de otras cosas. El original es de pescados. No, que pescados es cier- grasos. tienen que ser. Es cierto eso, que más allá de que ustedes vinieron con primero conservas y se hizo ahora en los restaurantes, es una cosa también como súper valorada. Y acá. todos los frascos Claro, ahí. los restaurantes Repro tienen ahí como su museo de fermentos y te hablan, ¿no? Y esta tiene no sé cuánto tiempo y esta otra. Y hay como todo un universo Sí. de Y es de también... No hay que hacer grandes producciones de conservas. Podés hacer experimentar en un frasquito y pasa a ser como tu salsita preferida que tenés en Claro. la heladera. Levantás lo que quieras con esa comida. Sí, ¿Viste? Como sí. si fuera un botiquín de emergencia de sabores y vas sacando esos sabores. No, y sumás un montón de complejidad a las cosas. Al plato, que capaz que era algo muy básico el plato Sí. y con eso... Bueno, esto que hablábamos, ¿no? Las berenjenas en escabeche. Capaz que nosotros lo tenemos muy asociados a, como una tostadita y la berenjena. Y de repente tenés un arroz blanco que no tenías ganas de cocinar más nada. Te cortaste unos pedacitos de berenjena, le pusiste un perejil, se lo pones arriba y ya estás del otro lado, ¿no? Es Sí, como una sí. cosa mucho más interesante. Mauri, repetinos entonces, ¿cuándo es Ollas del Mundo, el próximo festival en Ex Mercado Modelo? Sí, Espacio Modelo que queda Espacio en Modelo. Cádiz, no me acuerdo el Pero número. todos saben. Pero propio frente al frigorífico. Es 7 y 8 de junio, desde el mediodía hasta la noche. Hay Perfecto. actividades para todos, charlas, va a haber una instalación con la UAM, hay gastronómicos, hay food trucks, hay mercado de productos para llenar toda la cena y hay bandas también. Sí, está muy divertido. Yo el año pasado fui un rato y estuvo divino. El espacio quedó divino. Sí, es grande, destechado, entonces no sufrimos tanto eso de, viste, como el clima, ser Sí. productor de eventos Sí. al aire libre es como... No, tipo así, ¿no? Sí, Sudando 2 días antes. Están los 5 libros. Y están los 5 libros en todas las librerías. Muchas gracias No, por tu gracias visita. por el espacio. Cómprenlos, son tremendos libros, súper informativos, muy linda fotografía, muy bien escritos. El señor Gracias. acá presente, que hace todo. Ustedes pueden creer, te hace todo y te hace en cantidades, ¿me entendés? Gracias, Mauri. No, gracias a ustedes. Bueno. Gracias, Luchi. Feliz 1 de mayo, Día de los Trabajadores, Sí, chicos. mirá. Igualmente, Luchi. Para todos. Nos vamos hasta el viernes. Chau, chau. Fácil desviarse.